Habló Jehová a Moisés, diciendo habla con Aarón cuando encienda las 7 lámparas hacia delante del candelero, y Aarón lo hizo así. Encendió hacia el interior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés, y esta era la hechura: un candelero de oro, labrado a martillo, que de su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Prendan el candelero de fuego, prendan el candelero de oro, prendan el candelero de fuego, prendan el candelero de oro, prendan el candelero de fuego, prendan el candelero de oro, prendan. Buenas, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan, gente? Acá estamos comenzando un nuevo programa de Declarando Vida y Libertad. Martes lindo acá, contentos como cada día de poder hacer un nuevo programa. En este caso vamos a estar hablando sobre el enfriamiento, sobre esto que pasa tanto y que vemos y que es tan necesario estar tomados de la mano del Espíritu Santo, estar tomados bien fuertes de la mano de nuestro Señor Jesucristo para no caer en esta situación del enfriamiento, que como bien lo dice ella, es un proceso que va poquito a poco, que no nos damos cuenta cuando nos vamos amoldando, nos vamos acostumbrando a lo cotidiano, a lo de todos los días, poquito a poco nos vamos alejando de eso que un día nos impactó tanto en el corazón, pero sin darnos cuenta. Sabemos que hay un enemigo que va tramando, que va entretejiendo día a día, poco a poco, y ese corazoncito se va alejando. Por eso a lo largo de estas 2 horitas vamos a tocar todos estos puntos, estos ítems que son tan necesarios para que nosotros podamos volver nuestros caminos, podamos volver nuestros pasos a ese lugar, volver a ese primer amor, poder mantener nuestro altar encendido, poder mantener nuestras vidas alineadas a Dios sin contaminarnos, sin estar ahí entremezclados, un poquito de Dios, un poquito del mundo, sino que realmente nuestro corazón arda de pasión. Por eso que un día nos hizo tan bien, que nos sacó de las tinieblas, que nos trajo a la luz, que a través de su amor Dios metió sus manos en toda inmundicia para poder sacarnos y traernos a que nosotros podamos cada día glorificar su nombre con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ir transformando nuestro corazón día a día. Creo que es la mejor forma de demostrar que hay un Dios vivo, que es ese que tiene lo mejor para nosotros, un Dios que más allá de las palabras es un Dios que nos lleva a la acción, a accionar cada día en cada una de nuestras áreas para poder transformar y poder afectar y hacer por otros lo que un día hicieron por nosotros. Así que a prepararnos para estas 2 horitas, estamos ya conectados en vivo en Facebook y también está la aplicación ya transmitiendo también en vivo, nos pueden escuchar ahí si la descargan, o también desde el link nos escuchan directamente desde internet. Así que hoy estamos con Tinchón por cuestiones de trabajo. Manuel hoy no va a poder estar, así que acá estamos con Martín para hacer este programa número 144. Tinchón, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia. Acomodándonos, por cierto, acomodándonos, de a poquito vamos.
Es cierto, así que usted no mire lo de atrás, no nos mire a nosotros, escuche solamente. Así, Escuche, ¿cómo qué lindo, están? escuche. La verdad que estamos teniendo una semana hermosa en cuanto al clima. Se fue un poco la humedad, se fue un poco lo que es la molestia que causa la humedad. Así que, y más que estamos en Santa Fe, una tierra que está rodeada de ríos, de humedales, así que buenísimo por el frío, agradecemos a Dios hasta en eso, mira. Porque estos fríos así se llevan, como dice nuestro apóstol, se llevan todas las pestes. Así que bueno, pero hablando un poquito de lo que se vivió este fin de semana y que la verdad que, como siempre, Dios sorprende, fue una escuela profética, pero es como que dijo Dios, esta vez no va a haber libro, esta vez voy a hablar de mi bondad, voy a hablar de lo que es el amor de Dios, pero sobre todo de buscar entre todos la integridad. La verdad que una de las cosas que me impactó fue cuando Dios decía, ¿quién es íntegro? Mandame, o sea, tráeme uno que sea íntegro y no porque Dios acuse o pese o quiera hacer sentir que todos somos unos ingratos, unos pecadores, aunque pecadores somos, sino que todo lo contrario. Habla de que Dios, en su gran bondad, en su gran misericordia, aun cuando el ser humano no puede llegar a ser justo delante de Él, muestra su gracia, muestra su amor, muestra que todavía hay propósito, que todavía hay ganas desde su parte, desde su lugar, que nunca se cansa, sino que siempre está apostando a sus hijos. Y tuvimos una escuela más que nada a nivel evangelístico. Así que están viniendo gente nueva, está viniendo gente que no ha conocido tal vez lo profético, que no ha conocido el verdadero amor de Dios y están viniendo como se fue soltando durante todo el año pasado y durante el comienzo de este año de que Dios iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y que iba a empezar a venir gente nueva, no por el hecho de amontonar almas, sino por el hecho de restaurar personas. Entonces, en eso que Dios busca restaurar familias, personas, y que viene gente nueva, siempre va a tener el alimento justo, el alimento verdadero, que va en contra de lo que muchas veces el ser humano planea para decir, bueno, este domingo se va a enseñar esto, se va a hablar esto, se va a decir esto otro. Pero cuando en una iglesia hay libertad del Espíritu Santo, se enseña lo que Dios quiere y se habla como Dios quiere. Y la verdad que estamos viviendo tiempos donde Dios hace meditar a los hijos, donde Dios los mete por un momento en su presencia y comienza de alguna manera a hacer rever los caminos, a hacer rever el corazón y los pensamientos, porque muchas veces en las iglesias, y esto hablando a nivel mundial, se enseña la palabra, se enseña lo que es una buena maestría, se enseña la teología, se enseña cartografía, se enseña de tantos puntos, pero muy poco se mete a la gente a meditar en sus caminos en cuanto al profundizar en el corazón. Y estos domingos que hemos vivido este año, hablando de todo lo que es el 2026, Dios ha hecho reflexionar a la gente, ha hecho reflexionar al corazón de los hijos, ha llamado al arrepentimiento en cada reunión. Y esta escuela profética no fue la excepción, fue realmente Dios ministrando desde un lugar de misericordia, desde un lugar de bondad, desde un lugar de decir, vos podés salir adelante y podés vivir como yo te digo. Ahora vos tenés que realmente rever tu corazón, rever tu condición, comenzar a indagar en todo aquello que tal vez vos crees que no es malo, que es lícito, que se puede hacer, pero sabiendo que Dios nos está mirando en todo momento y en todo momento está trabajando con el corazón de su pueblo, con el corazón de sus hijos en cuanto a la unidad, en cuanto a la perseverancia, en cuanto a dejar viejas maneras de vivir, que vos decís, pero todos los domingos lo mismo, y bueno, dejemos de vivir como venimos viviendo. Claro. Si muchas veces le pedimos a Dios cambiar el mensaje y nosotros no cambiamos, estamos siendo hipócritas. Muchas veces le decimos a Dios, pero yo quisiera escuchar algo diferente. Pero Dios nos está diciendo desde su lugar, pero yo quisiera ver algo diferente en vos. Y si yo te recuerdo siempre, aquello que tenés que cambiar es porque no te has determinado. No dejaste por un momento tu humanidad, tu alma, tu manera de vivir para vivir como yo quiero. Entonces es un Dios que no se va a cansar de insistir con lo que Él tiene, con su voluntad y con su estilo de vida. Dios no va a cambiar su estilo de vida porque nosotros nos pongamos porfiados o porque nos pongamos obstinados o porque querramos
decirle a Dios cómo llevar una iglesia adelante. Todo lo contrario, Dios va a insistir siempre en cuanto a su misericordia. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos y realmente la maldad va en aumento. Y Dios es un Dios que le gusta atalayar para que nosotros no caigamos en ese pozo donde el diablo nos quiere meter, que justamente tiene que ver con esto que vamos a hablar. Por eso yo, por mi parte, y creo que con esto coincido con cada persona de generación, felicito al apóstol porque no se casa ni siquiera con su enseñanza en cuanto a lo que ha planeado para enseñar. No sé si me explico. Es decir, ella planifica una enseñanza, de alguna u otra manera prepara un estudio, pero cuando Dios dice hablar de esto, listo, punto y aparte, mi trabajo queda a un lado y yo voy a enseñar lo que Dios quiere que enseñe y me voy a adecuar a lo que Dios en el momento necesita de mí. Y eso es realmente una persona que está sujeta al Espíritu Santo. Así que mis felicitaciones, apóstol, porque nos has ministrado, ministrás la iglesia, ministrás a la gente nueva. La gente nueva te das cuenta que recibe del Espíritu y eso es lo importante, que en una iglesia se encuentra el Espíritu Santo. Que una iglesia pueda ser un río del Espíritu, que pueda impartir del Espíritu. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Después podemos ser poco, podemos ser mucho, podemos estar rengo, caminando en cunclilla, no sé, arrastrándote, pero si vos llegás a un lugar donde está el Espíritu Santo, vos sabés que vas a ser ministrado, que vas a ser de alguna u otra manera levantado, que vas a salir renovado. Y si salís enojado también sirve. ¿Por qué? Porque quiere decir que la enseñanza te dio en el ojo y vas a ir a tu casa y en algún momento el Espíritu Santo te va a hablar y te va a hacer reflexionar. Así pase una semana, pasen 2, pasen 3, porque no hay iglesia perfecta, pero sí hay enseñanza que causan molestia, que causan en algunos gratitud, en otros gozo, en otros arrepentimiento, en otros molestias, en otro enojo, y hasta eso sirve en una iglesia profética. ¿Por qué? Porque Dios va derribando los paradigmas en la mente, y cuando Dios derriba los paradigmas en la mente sucede de todo, pasa de todo, y así es una iglesia profética. Y así se maneja una escuela profética, en la cual Dios busca siempre edificar a su iglesia, restaurar y establecer su reino. Y creo que nosotros somos unos bendecidos de que esto suceda en una iglesia. Porque como digo, no hay iglesia perfecta, pero sí hay iglesias del Espíritu. Y Generación es una tierra donde está el Espíritu Santo y donde nos ministra cada domingo, cada vez que de alguna u otra manera se ministra por el teléfono, por los grupos de WhatsApp, por las reuniones que tiene cada grupo. La verdad que Dios está en Generación y está haciendo lo que hace tiempo venimos diciendo, que es levantando una iglesia sin manchas, sin arruga, un remanente santo, que a pesar de cuántos errores, de cuántas flaquezas, se persevera y se insiste en que sí se puede. Como dice el lema que tenemos colgado en esa pared, aquí nadie se rinde. Y así estamos nosotros en esta radio, no nos rendimos y estamos de vuelta. Y seguimos como siempre con todo el amor, con todas las ganas, con todo el gozo y sobre todo con toda la pasión que nos ha inculcado nuestra madre y que creo que Dios ha impartido sobre nosotros. Así que creo que hoy va a ser un programa en el cual tomate unos segundos para calentar el agua, para hablarle a tu suegra, decirle, mirá, escuchá el programa, suegra, a ver si te volvés un poquito más amorosa. ¿No será que tenemos que amar más a la suegra nosotros, che? Pero tomate un momentito si tenés que ir al baño, pero después sentate porque Dios te va a hablar. Sabemos que Dios es un Dios que le gusta hablar y que Dios no se anda con chiquita. Dios siempre te va a ir a la llaga que vos no querés que molesten, a ese lugar escondido de tu corazón, a ese lugar escondido de tu mente que vos muchas veces si no, acá no te metas. Dios no es atrevido, pero la enseñanza cala. Y la enseñanza se mete. La enseñanza es esa espada de dos filos que rompe toda estructura de ser humano. Así que, sin más que decir, creo que vamos a darle comienzo a lo que es este hermoso programa. Programón que nos espera. Sí, amén, Tinchón. Coincido en eso de que no somos una iglesia pasiva, no es tranquila. La iglesia del Espíritu se caracteriza justamente por tener este tipo de cosas que muchos pueden llamar locos, pueden llamar que, uy, ¿a dónde? Hasta a uno le ha pasado la primera vez, a mí, yo la primera vez por lo menos que pisé esta iglesia, no la primera, pero muy poco había ido a otros lugares.
pero si hay algo que no podemos negar es justamente que se enseña la verdad. Como decís, hasta si te vas enojado, bueno, ponete contento porque no te acariciaron tu errada manera de vivir. Si hay algo que uno no deja de darle gracias a Dios, justamente va por ese lado que no nos deja caer en el error, no nos deja estar en nuestra mala manera de vivir. Porque frente a eso Dios siempre va a buscar que sus hijos depongan su actitud, o sea, depongan esa postura carnal, esa postura de rebeldía, del orgullo, del ego que el mismo hombre porta por naturaleza. O sea, no es algo, o sea, es algo que nosotros tenemos encima, pero que Dios permite situaciones justamente, primero, como siempre decimos, para separar su deidad de nosotros. Después la otra, creo que va por el lado de que la forma o el hecho de que nosotros nos mantengamos en obediencia o nos mantengamos obedeciendo a la palabra de Dios y a lo que Él nos enseña, eso hace que nosotros nos mantengamos de alguna manera avivados. Porque cuando nosotros vemos, la obediencia siempre va a traer un buen resultado. Amén. Tal vez no inmediato, tal vez no como nosotros queremos, como la ansiedad muchas veces nos lleva, o muchas veces lo que queremos nosotros humanamente, queremos algo que se nos resuelva ya, o queremos ver el resultado, o poder ver naturalmente el resultado de nuestra obediencia. A veces en Dios no siempre es así, pero internamente ya un espíritu que está alineado a Dios, un espíritu que sabe, una persona que ha entregado su vida a Dios, ¿no? El que sigue, está en la iglesia pero vive a su manera. Pero el que tiene su espíritu o su vida sujeta a Dios, en su espíritu, siente satisfacción cuando es obediente, cuando hace algo que va en contra tal vez de su propia voluntad, o tal vez tenías vos ya todo programado, todo armado, los planes de tal situación, voy a hacer así, 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 y viene Dios y te pincha el globito, a través de alguien, viene y te habla, o te dice, o deja de hacer esto, o deja de hacer allá. Y aunque vos digas, ay, te agarra cosa de decir, pero eso no era lo que yo tenía planeado, o yo no quería hacerlo así, o a mí me sale de otra manera. Pero bueno, mantenernos en obediencia internamente hace que nuestro espíritu se fortalezca. Amén. Es una de las formas, creo que, en la que el cristiano nunca se va a enfriar, porque a pesar, un poquito de lo que hablábamos la semana pasada, a pesar de no entender, vos estás haciendo caso, vos estás siendo obediente a Dios. Entonces, más allá de que si va por acá o va por allá, creo que la realidad o la finalidad está ahí, en que el espíritu se va a mantener firme, se va a mantener fortalecido, se va a mantener lleno del espíritu, porque vos estás acercándote al espíritu. Cuando vos sos obediente, vos te acercás al espíritu, vos empezás de alguna manera a desarrollar la fe y a decir, bueno, aunque no entienda, yo opto por creer que lo que Dios me está diciendo es así. No me cierro a decir, no, bueno, me lo dijo fulano, mengano, o tal vez, bueno, nuestra madre, el apóstol, porque ella no está en mi situación o no me conoce, que de hecho tiene que estar recalcando siempre, yo ya estuve ahí. Entonces, creo que es una de las maneras en la que a nosotros la obediencia va a hacer que nuestro espíritu se mantenga bien, saludable, nuestro espíritu se mantenga fuerte, porque vas tomando confianza cuando vos decís, sí, la verdad que yo no lo entendía de esta manera y ahora que yo obedecí o que decidí hacerlo como me están enseñando, me doy cuenta de que yo me siento bien. Entonces, eso que nosotros vamos dejando hasta el capricho de lado muchas veces de querer las cosas a nuestra manera, que vamos creciendo, vamos madurando, eso va haciendo que nosotros hasta como personas vamos creciendo, nuestra persona natural. Entonces vamos tomando una postura diferente frente a la vida que nos hace vivir en paz o estar tranquilos o no estar enredados en las consecuencias de nuestra manera errada de vivir, porque Dios siempre nos va a probar en eso y hasta creo que ni siquiera se trata de ser buena persona, sino de ser espiritual. Porque cuando vos para obedecer las cosas de Dios, vos tenés que ser espiritual. Una persona, por más buena que sea, se puede portar bien. Jesús dijo, no, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy solamente Dios es el único bueno. Y entonces creo que para una persona poder obedecer, tiene que estar sumergido en ese lenguaje espiritual. Tiene que estar acostumbrado a la voz del Espíritu más que a la propia, a la de sus propias concupiscencias, como dice la palabra, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es seducido de lo que hay en su corazón.
sea lo que sea, hablamos de cualquier índole, sean en el carácter, la parte laboral, económica, ministerial, la familia, en los sentimientos. Entonces creo que necesitamos ser un poco más espirituales para poder ser obedientes y que nuestro espíritu no se vaya apagando. Porque cuando el espíritu se va apagando, cada vez es más insensible a la voz de Dios. Es cada vez más insensible a una directiva que viene de parte de Dios. Porque las enseñanzas, si nosotros nos ponemos a analizar cuando Dios está hablando o está enseñando desde el púlpito, y son directivas que Dios está dando. Entonces, cuando una persona está alineada al Espíritu, cuando una persona está conectada al Espíritu, y vos sabés que lo que está diciendo ahí no es para el hermano, es para vos. La persona que está cerrada o que, claro, que está con el corazón cerrado o tal vez está volando, esa persona siempre va a estar, sí, y eso es para el fulano, el mengano, y siempre va para el otro lado. Y eso hace que nosotros, o sea, que la persona se vaya enfriando porque el espíritu no puede sensibilizarse, no está claro, no, es como que la carne siempre va a ser para el otro, pero no. Nosotros como seres humanos necesitamos ser corregidos, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos de la enseñanza. Por eso Dios nos dice que no nos dejemos de congregar. ¿Por qué? Porque necesitamos ir a la casa de Dios, a que Dios, a que derrame de su presencia, a que nosotros estemos escuchando enseñanza, porque la carnalidad y el espíritu necesita alimentarse, necesita recibir cada domingo. Y esas son todas cositas que a nosotros nos llevan a poder estar encendidos, a que el espíritu no se enfríe. Por eso digo, coincido en eso que sí, no somos una iglesia convencional, no es que haya algo raro, pero sí que el espíritu te sacude. Si estás medio, a veces sí que despiértate tú, que duerme a los cachetazos, despertá y reaccioná, así todo como le cuesta al cristiano reaccionar y tomar conciencia de los tiempos que vivimos, tan metidos cada uno en la suya, tan metido cada uno en su diario vivir, que cuesta que la persona pueda mantenerse en esa relación con Dios, en ese primer amor. Y nadie dice que bueno, que la persona no tenga sus tropiezos, sus cosas, no, es que no nos olvidemos de Dios. Si no me equivoco, después lo vamos a buscar en Eclesiastés, que cuando va cerrando el libro de Eclesiastés, que dice acuérdate de tu creador en esto, acuérdate de tu creador en aquello, que es lo que dice, o sea, no nos olvidemos del Dios, el capítulo 12. Ya lo último terminando, que lo veo. Nati está acá compartiendo con nosotros, está con la Biblia, así que la veo justo ahí que agarró la Biblia en los últimos versículos. Y eso creo que es algo que nos tiene que a nosotros hacer siempre volver la mirada a Dios. No con culpa. Viste que el enemigo con la culpa es especial, sabe, para saber cómo venir a atacar al cristiano. Pero es ahí donde nosotros tenemos que aprender y saber a declararle guerra en el sentido, yo tengo un papá que me perdona, tengo un papá que me enseña, tengo un Dios que es así conmigo, tengo un Dios que es así, y ese Dios es el que me levanta cada día, ese Dios en el que yo decido creer cada día, ese es el Dios, y ahí vamos desarrollando nuestra fe, nuestra oratoria, nuestra relación con Dios, y ahí el espíritu se va, ¿viste? Como si, eso decimos siempre, el que llega a la iglesia que está medio ahí, medio pachucho, cansado, medio ahí, rengo, pero vengo, siempre Dios empieza a hacer, a derramar de su presencia, y la verdad que terminamos en gloria cada domingo. Cada domingo. Mira, estaba leyendo acá, dice, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y si vos te pones a ver todo lo que representan las muchas aguas es lo que justamente ahora se está viviendo en estos tiempos, los tiempos que están de alguna manera diseñados para apagar el amor de Dios en los cristianos, y de los cuales el cristiano muchas veces lo toma como algo que no va a pasar o algo que no es así. Y sin entrar en el misticismo, sin entrar en el delirio de persecución, pero nosotros debemos saber que todo lo que está diseñado en el mundo es para matar al cristiano. Esa es la guerra que el diablo tiene en su mente desde el día que Adán y Eva decidieron comer esa bendita manzana, que no sé si era una manzana, según el gaucho Batará era un paraíso, era un monte, eran frutitas de paraíso, así que un chiste, una broma, pero realmente desde ese momento que el ser humano cayó en pecado,
todo lo que se hace para matar la fe, para matar el amor, para matar el propósito, para matar lo que es la pasión por Dios. Mira, algo que puso Andrea acá, que lo voy a leer porque vamos a interactuar. Dice, buenas tardes hermanos, aquí atento escuchando, qué gran verdad nos han dicho, debemos determinarnos a cambiar y entregar el corazón para no volver a donde Dios nos sacó. De donde Dios nos sacó, Dios es respetuoso y todo depende de nuestra voluntad de rendirla para ser transformados. Entonces fíjate que el diablo quiere repetir lo mismo que hizo en el Edén todo el tiempo. Desde el día que nosotros entregamos el corazón a Dios, el diseño de él es matarnos, es matar un cristiano, matar un propósito, matar una familia, matar de alguna u otra manera la fe. Y estos tiempos que estamos viviendo son tiempos donde se está apagando el amor de muchos, porque la palabra lo dice, y se está enfriando el corazón y la fe de muchos. ¿Por qué? Porque las muchas aguas están queriendo apagar el amor. Y las muchas aguas son todo tipo de preocupaciones, todo tipo de cargas que pone el mundo y que pone el diablo, porque detrás del mundo está el diablo. Entonces, es el analizar el corazón, analizar la vida, analizar el andar diario. Creo que cada ser humano debe meditar en sus caminos, en el decir, a ver, ¿cómo me levanto yo? Cuando yo arranco el día, ¿cómo lo arranco y para qué lo arranco? Hay gente que no tiene interés en levantarse de una cama. ¿Por qué? Porque ya su corazón está lleno de amargura. Pero las personas que estamos en la iglesia, cada día es un desafío para vivir. Cada día vos te levantás y vos no sabés si volvés a tu casa. Ahora, si vos estás en Dios, vos te das cuenta que hay cosas que Dios tiene que hacer a través tuya y que van a suceder si vos te determinás al no entrar en esa vorágine, porque en el mundo tenés que vivir, tenés que ir a trabajar, tenés que estar con tu familia, tenés que de alguna u otra manera convivir con el mundo, pero como decía Jesús, aunque están en el mundo, ellos no son del mundo. Entonces yo creo que esa revelación que tanto la repetimos, yo no soy del mundo, yo no soy de acá, muy pocas personas a nivel mundial entienden lo que es no ser del mundo, lo que es ser un ciudadano del cielo, lo que es estar todo el tiempo sabiendo que vos no estás para cumplir con un propósito terrenal, sino con un propósito espiritual. Esto requiere madurez, requiere de alguna u otra manera tener la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque las muchas aguas van a venir. O sea, las muchas aguas son todas esas situaciones que de alguna u otra manera te quieren matar en cuanto a la confianza en Dios, que es por donde empieza todo. Una persona que pierde la confianza en Dios, pierde el temor por Dios, pierde la fe, empieza de alguna u otra manera a descreerse del Evangelio, le dan cada vez menos ganas de buscar de Dios y de leer la Biblia y cada vez menos ganas de congregarse. Y ahí es cuando comienza el peligro. Cuando una persona no tiene interés en congregarse es cuando el diablo dice, ahí ya gané un gran terreno yo. Porque la persona que deja de escuchar la verdadera palabra de Dios hablada a través de ministros competentes es la persona que está cegada y que va de alguna u otra manera enfriándose y apostatando del camino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, si vos en tu corazón no tenés el anhelo o la pasión por congregarte, hay un problema. Vos podés decir, bueno, pero yo iba a una iglesia, esa iglesia a mí me maltrató, me hizo daño, y la verdad que no la pasé bien, se metieron con mi familia, se metieron conmigo, me humillaron, me hicieron esto, me hicieron... ¿Y Dios dónde está? O sea, ¿Dios dónde lo metemos? Hoy hablaba con un muchacho y le decía, mirá, yo no te digo andar a nuestra iglesia, pero vos tenés que saber que vos tenés que congregarte. Vos no podés estar un domingo sin congregarte. ¿Por qué? Porque cuando vos no te alimentes, el diablo te traga. Nosotros aún, siendo personas que buscamos de Dios, que buscamos de la palabra, que buscamos de la oración, necesitamos congregarnos y oír que alguien más predique por medio del Espíritu Santo para llenar nuestro espíritu. Totalmente. Para realmente llenar nuestra humanidad, porque hasta la humanidad necesita de Dios. ¿Por qué? Porque hasta tu cuerpo te empieza a doler cuando vos te comenzás a enfriar.
Vos de repente no tenías nada, te cayó una depresión, una amargura. ¿Por qué? Porque te enojaste, por lo que fuera, porque la estás pasando mal, porque no aguantaste la presión del proceso. Y vos decís, como decía David, hasta los huesos me duelen, hasta mi carne me duele la cabeza, me duele el respirar, me enfermo de la nada, tengo problemas de esto, tomo pastilla acá, Las personas que toman mucho pastillas es un síntoma de enfriamiento. Y eso se tiene que saber. Una cosa es que vos digas, la verdad que estoy bastante enfermo, estoy pasando, no sé, vamos a ser catastrófico por un cáncer y necesito tomar porque sí, porque mi cuerpo me duele. Pero hay gente que le duele la cabeza, toma pastilla. Le duele el dedo gordo, toma pastilla. Le duele esto, toma pastilla, toma pastilla, toma pastilla. Ahí falta Espíritu Santo. Y no es que yo estoy en contra porque necesitamos, yo cada tanto me tomo un diclofenaco o algo porque el cuerpo te duele. Hay Porque cosas estás que se trabajando. solucionan Sí. con oración. Pero hay cosas que son la oración y vos te vas a ir a Dios y Dios te va a decir, tu problema no es natural. O sea, tu problema es espiritual. ¿Por qué? Porque has estado de a poco dejando el verdadero amor. ¿Por qué? Porque dice que las muchas aguas no van a apagar el amor. Ahora, cuando las muchas aguas apagan el amor, es porque esas muchas aguas vos dejaste que apaguen el amor. Por eso decía, nuestra madre siempre enseña, aun cuando queda un pábilo, una llamita en tu corazón, es cuando necesitas que Dios venga a encender aún más. ¿Por qué? Porque Dios te avisa. Por eso generación se caracteriza por atalayar, por decir, mirá por acá, mirá por allá, fíjate que acá la estás pifiando. Y vos decís, pero todos los domingos lo mismo, es que todos los domingos el Espíritu Santo sopla sobre esa pequeña llama. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, y a esto tenemos que sincerarnos los cristianos, los domingos nos enciende el Espíritu Santo y el lunes nosotros mismos apagamos ese amor o apagamos esa pasión al no buscar, como decía Iván, al no obedecer, al no querer hacer, al estar diciendo yo la voy a hacer a la mía porque la verdad que no me gusta esperar, estoy ansioso, no lo voy a hacer a Dios porque en Dios tengo que esperar. Y esas cosas van apagando. Entonces vos llegás el domingo y otra vez te tiene que sacudir Dios y hacer reaccionar. Que si nosotros fuéramos más obedientes, Dios estaría hablando de otra cosa. Si fuéramos más entregados y más consagrados, Dios estaría hablando de otra cosa. Si Dios aún sigue hablando de sanidad interior, de liberación y de corrección, de exhortación, que lo va a hacer siempre, pero en ese nivel, es porque todavía le estamos dando dolores de cabeza a Dios. Y eso es cuando vos tenés que decir, ¿será que las muchas aguas van a apagar o no van a apagar el amor? Entonces, nosotros como cristianos debemos sincerarnos. Por eso creo que Dios viene todos los domingos haciendo reflexionar al cuerpo de Cristo. Eso de que nos hace cerrar los ojos, de que nos hace meditar en nuestros caminos, que te dice observa acá, observa allá, fíjate acá, fíjate en la semana, fíjate en tus hijos, fíjate en tu esposa, tu carácter, fíjate en tus actitudes, y algo de lo que se habló el domingo, las actitudes del corazón, de las cuales nosotros como hijos de Dios debemos decirle, Señor, perdóname, porque hay malas actitudes todavía. Porque el hecho de ser seres humanos, hay malas actitudes. Entonces esas malas actitudes son las que después te apagan de una u otra manera. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que cierra el cielo. Y ahí es donde quería llegar, porque a los religiosos, te lo voy a buscar porque lo anoté acá. Mirá, acá lo anoté porque esto me lo hablaba Dios hoy. Creo que es el 23:13 de Mateo, dice que le cierran el cielo a los que quieren entrar, ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie. ¿Por qué? Porque habla de los religiosos, porque habla del legalismo, porque habla de un montón, de una vida de careta, más que nada. Entonces, si Dios nos deja a nosotros viviendo la vida que nosotros queremos, Él no puede tener un cielo abierto sobre nosotros. Él no puede tener esa gracia que viene cuando Cristo murió, que el cielo se abrió. La salvación no es solamente que el día de mañana te vas a ir con Él. La salvación te habla de que Él va a cubrir tu vida y va a cuidar tu vida y te va a mantener en un estado avivado. Te va a mantener con la vida del Espíritu Santo, aún con muchas pruebas,
con muchas dificultades, con muchos tratos, con la opresión de lo que es vivir en esta vida, con la opresión que hace que en vos salga lo mejor o salga lo peor. Pero en eso que sale lo peor, si tu cielo está abierto, va a haber misericordia, va a haber restauración. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando viene esa presión, nosotros no encontramos misericordia, no encontramos restauración, porque ahí es donde entra la actitud del corazón. Porque Dios prueba a ver cómo reaccionás y cuál es el corazón y qué es lo que tenés vos y cómo lo tomás. Porque a vos Dios viene y te prueba. Te chocan, como me ha pasado, y lo primero que podés hacer es enojarte, pero ¿cómo puede ser? Salgo de esto y me meto en esta otra y mirá lo que me pasa ahora. Pero Dios te está mirando y lo que busca es que vos te sientes y digas gracias Señor porque estoy vivo, estoy sano, que toqué tus huesos, que vos digas gracias Señor porque iba solo. Entonces vos te empezás y Dios empieza, este está entendiendo. ¿Por qué? Porque son esas pruebas pequeñas, grandes, contestaciones, trato entre hermanos, entre la familia, entre matrimonio, padre e hijo, con el patrón, con el empleado, con el compañero de trabajo, con el vecino, con el que anda, con el que sea. Dios te prueba el corazón para ver si la actitud de tu corazón cierra el cielo o lo abre. Entonces Dios nos está probando como hijos y Dios nos viene haciendo meditar y no nos damos cuenta que Él nos está probando. Le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa a todo lo que está por delante, nos quejamos de un montón de cosas, cuando Dios lo que está haciendo es pesar el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios te pesa, eso que pesa va a ser que de alguna u otra manera direccione tu vida. Si pesó más para el mal y no te va a direccionar para buen camino. Ahora, si en vos hay arrepentimiento y te va a direccionar para justamente esto que estamos hablando, que es no enfriarte. ¿Por qué? Porque la maldad va en aumento. ¿Por qué? Porque el diablo quiere matar a sus hijos, quiere matar la fe de los cristianos, quiere matar la iglesia, quiere hacer que la gente se vaya de la iglesia. El diablo festeja cuando un hermano se va de la iglesia. El diablo festeja cuando una persona se pone en rebeldía en su corazón y deja los caminos de Dios. El cuerpo de Cristo pierde y acá no gana nadie. Acá no es que es una competencia de ego como viene enseñando nuestro apóstol. Acá se trata de que el diablo está ganando terreno y los cristianos no nos estamos dando cuenta. Los cristianos estamos de alguna u otra manera queriendo hacer la nuestra cuando Dios está diciendo no, pará, que acá hay algo que no está bien. Entonces, mientras el cristiano siga así, Dios en sus iglesias, en su remanente, va a seguir hablando como viene hablando, va a seguir indagando, va a seguir pinchando, va a seguir incomodando, va a seguir hablando de pecado y de arrepentimiento. No hay otro mensaje. No busquemos en la Biblia otro mensaje cuando nosotros queremos hacer lo que estamos acostumbrados de alguna manera. Totalmente. Además, creo, Tim, cuánto lo vemos, se ve mucho hoy, cuánto territorio, como vos decís, ha ganado, creo, el enemigo dentro de las iglesias, que vemos mucho queriendo agradar o para atraer a los jóvenes, eso tan común que se ve. Para atraer a los jóvenes o suavizar el mensaje. Vos decías, felicitabas al apóstol por la enseñanza del domingo y decías que más allá de tener una estructura, una guía para la enseñanza de lo que es, o sea, al preparar el mensaje para el pueblo de Dios, pero cuando está sujeto al Espíritu, vos, la persona que está alineada al Espíritu, vos das de lo que el pueblo necesita en ese momento. Como se dice siempre, el espíritu de ciencia, el Espíritu Santo hablando, conforme a lo que el cuerpo de Cristo necesita en ese día, o frente a la situación que pueda estar pasando o sucediendo a nivel global, a nivel ciudad, a nivel, como ya es el segundo domingo que Dios viene exhortando a la iglesia que ore por este fenómeno del niño, porque la iglesia está llamada a afectar. Entonces, cuando vos le hablas a alguien frío, a alguien que no está muy amigado con la fe, que no está muy amigado con el Espíritu Santo, le parece locura creer que por la oración de 2 o 3 locos se puede revertir una situación o un cambio climático para bien. O sea, algo que mientras la ciencia está diciendo va a pasar esto, esto y esto, porque lo hemos vivido como iglesia, hemos visto o hemos leído testimonios de otros grandes ministerios a nivel global,
cómo Tornados, o cómo lo hemos visto acá como ciudad, cómo ha sido afectado, y nosotros como ministerio lo hemos vivido, cómo es afectado, cómo cambia el clima a través de la oración y de la fe de una iglesia que afecta, porque cuando hablamos de escuela profética, tal vez hay gente que está escuchando y hay una escuela profética que realmente afecta a la ciudad y afecta a las personas que somos miembros y que somos parte, que participamos de esa escuela profética, porque vemos la restauración, vemos el cambio, vemos gente que estaba, eso sí, que de lo más vil y menospreciado, Dios va haciendo personas de bien, personas ilustres dentro de una sociedad que vos decís, uy, pero ¿qué se la creen? Yo me creo lo que Dios va haciendo poco a poco en mi vida. En ya 10, un poquito más de 10 años que estamos en el ministerio, yo me creo porque lo veo. Yo no puedo decir mi manera de vivir, y eso gracias a que uno está bajo una paternidad, bajo una cobertura, buscando ser obedientes, porque hoy hay cuestionamientos por donde lo mires. Y eso tiene que ver con el enfriamiento de la iglesia y con el territorio, como decías, que el enemigo va ganando dentro de las iglesias. Porque hay cuestionamientos frente a la autoridad, frente a una orden determinante de parte de Dios. Hay muchísimo cuestionamiento. Incluso ministros se enganchan en eso. Hay mucha rebeldía agazapada dentro, y más con las redes, que hoy cada cual dice lo que se le canta, porque es una realidad. En las redes cualquiera que tiene un micrófono puede decir lo que quiera. Nosotros, frente a lo que hablamos, como estamos diciendo, no somos una iglesia convencional y no vivimos, y realmente vivimos el avivamiento, porque vivimos un avivamiento dentro, porque las personas son activadas. Vos ves personas que llevaron una vida común y corriente y de repente Dios los llama para cumplir ministerios, los llama y los levanta como profetas, como apóstoles, como pastores, evangelistas, maestros. Después corre por cuenta de cada uno, pero el espíritu dentro de las personas es avivado, es impartido el fuego. Por eso la palabra que se citaba, te aconsejo de que avives el fuego del don que fue depositado, que fue activado a través de la paternidad, a través de lo que se vive en la casa, a través de las escuelas proféticas y lo que vimos cada domingo. Entonces, ese fuego necesita ser activado. Por eso digo que la obediencia, o lo que estaba haciendo ese territorio, la iglesia necesita pelear por lo que corresponde. Y hoy tenés que pelear por lo bueno, tenés que pelear por la verdad. Parece que al ganar tanto territorio el enemigo y al ser todo tan suavizado, por eso esto del mensaje que decíamos del apóstol, ella puede hablar conforme a lo que el Espíritu le dice, tal vez no va a seguir esa estructura, pero nunca te va a suavizar el mensaje, nunca te lo va a acomodar para que, bueno, porque es la primera vez que vos venís a la iglesia, Dios va a ver. No, lo que es, y lo que no es, y frente a la verdad no se negocia. Entonces es mejor que, de hecho, el Espíritu en la administración en un momento decía, prepárate, cerrá los ojos y prepárate para escuchar lo que nunca escuchaste. Y uno lo ha vivido, y vos sabés que caes en tanta rebeldía por falta de paternidad, por no tener a alguien que te acomode los patitos como corresponde, porque el corazón del hombre es así, es torcido, pecaminoso, perverso, dice la palabra. Entonces necesitamos, sobre todo el hombre, empezando por el hombre, que es donde Dios primero viene a pedir cuenta, es el primero que tiene que estar avivado, que tiene que estar encendido, no caer en este enfriamiento, para ser el que esté con los patitos y la mente, el espíritu bien fortalecido, para que no suceda eso en el hogar, porque cuando sucede en el hogar, los primeros que empiezan a caer, la esposa, los hijos, porque si la esposa no está, los hijos no están bien afirmados, ya es como que se abre una puerta dentro de ese hogar, y una familia bien constituida, una familia donde los padres están bien fortalecidos y encendidos, que no caen en este enfriamiento, porque es sutil aún dentro del cumplimiento del servicio, dentro de la enseñanza de la palabra, dentro de cumplir con los dones. Esto que te hace, creo que lo único que te va a sostener avivado, encendido, es esa relación con Dios. Eso que solamente la oración y esa búsqueda de todos los días, de que vos decís, sea lo que sea que te está pasando, ¿te fue bien? Pues no dejé de buscar. ¿Tenés tiempos de paz y de tranquilidad porque se te acomodaron ciertas cosas? No dejes de buscar. ¿Tenés ¿Tenés problemas? No dejes de buscar. Por eso digo, porque a veces vos decís, pero hasta la persona, porque generación estamos todos dotados de unos dones hermosos. Hay sabiduría por doquier, inteligencia, ni hablar, astucia, ni hablar, no de la buena.
Pero vos fíjate que cuando una persona, hasta esa sabiduría o el poder tener cierto entendimiento, si la persona no tiene una relación con Dios, vos hasta te podés quedar cómodo. Pero sí. Y la comodidad Lo fuiste. peor que... La comodidad es la que hace que la persona o creerse que está, o que porque tiene cierto conocimiento, o porque tiene cierto lugar, ocupa un lugar al contrario. Es cuando la responsabilidad ocupa o entra a cumplir su mayor papel o el mayor rol, porque vos sabés que tenés una responsabilidad que cumplir. Vos tenés ya una vida diferente o algo por lo cual vos ya tenés, ya que Dios te llame como cristiano y como su hijo. Ahí ya tenemos una responsabilidad. Imagínate cuando Dios empieza a darte un cargo para que ocupes, empieza a darte, bueno, no es para esconder todo eso, no es para que vos vayas y escondas los talentos, no, es para multiplicarlos. Porque cuando Dios nos llama a rendir cuentas, ahí está la cosa. Ahí sí te... Ay, ay, ay. Eso sí que ay, ay, ay. Cuando Dios te llame a rendir cuentas por lo que nos dio. Y esto tiene que ver con el enfriamiento, porque si vos estás encendido, vos no vas a caer en eso, y vos vas a multiplicar, vos vas a hacer uso de lo que Dios te dio, y lo vas a hacer justamente para al que tenés al lado, en el lugar donde te toque, donde vos veas, donde Dios te permita, vos vas a dar de lo que Dios hizo con vos, vas a impartir y vas a transmitir esa vida de la cual Él nos da a nosotros. Aparte hay un cambio en el... A ver, hay gente que puede tener mucha maestría y estar apagado. Sí. Muy buenos dones, estar apagado. Tener, mirá, generación cualquiera puede enseñar. Pero muchas veces con tanta enseñanza se está apagado. ¿Por qué? Porque lo notás en la manera no solo de vivir, sino en la manera de interrelacionarse, se dice, cuando vos... O sea, las relaciones interpersonales. Interpersonales. ¿Por qué? Porque la persona que está encendida en el espíritu va a querer nutrirse todo el tiempo con alguien más. Y justamente no con personas que le digan qué querés escuchar, sino que va a buscar el alimento de personas que lo van a confrontar. Personas que de alguna u otra manera no lo van a aplaudir. Hoy en día, con esto de la generación de cristal que se metió en las iglesias también, a las personas buscan el estímulo. Generación es una casa que estimula, pero que también ese estímulo te puede hacer daño si es lo único que vos querés. Entonces vos querés saber si tenés frío en tu espíritu o de alguna manera estás un poco apagado. Fíjate qué es lo que buscas. Porque acá donde vos debes preguntarte, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Exacto. O sea, con las relaciones. Por ejemplo, ¿por qué yo me acerco a mi madre espiritual? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué yo me acerco a mis líderes? ¿Con quién yo me junto? ¿Con quién yo charlo? ¿Qué es lo que yo charlo? Porque eso es muy importante. La Biblia dice en Salmos, hablar entre hermanos con cánticos espirituales. Ahora, soy espiritual y no porque voy a hablar, me voy a juntar con Iván, con Nati que están acá, y Rambo con su bazooka. No nos vamos a entender. Los cánticos espirituales hablan de lo que el cielo está cantando, de lo que el cielo está hablando, de lo que Dios está diciendo. Entonces, no es que todo el tiempo me dice, así te dice el Señor, Nati, pasamos un mate porque tengo sed. No es que el cielo está diciendo eso, no, una broma, sino que tal vez en una charla sale la solución a un problema, en una charla sale la edificación, en una charla sale de alguna u otra manera, no charla, reprendemos el espíritu del pasado, en el nombre de Jesús. En una charla sale la restauración para tu corazón, para tu alma, el alivio, el arrepentimiento, la gratitud. ¿Cuántas cosas se producen cuando hay charlas espirituales? Una de las cosas que decía el apóstol, que viene diciendo, y que Iván también lo predicó hace unos domingos atrás, es decir, ¿por qué las personas no te pueden sostener una charla espiritual? ¿Por qué cuando vos te encontrás con alguien no hay más que un hola, cómo andás, cómo está tu trabajo, cómo está tu vecino, cómo está tu esposa, listo, chau? Cuando vos tenés el espíritu y cuando hay hambre del espíritu, cuando vos encontrás una persona que tiene lo mismo, vos te querés quedar. Vos no te querés ir. Es más, querés pasar por su casa, por su negocio, por donde esté, decir, me quiero juntar con esta persona de alguna u otra manera, yo voy a provocar esas charlas, esos encuentros. ¿Por qué? Porque hay hambre y yo sé que el otro también tiene hambre y tiene pasión. Cuando vos encontrás a alguien apasionado, vos decís,
así sea un mate de por medio, pero y así hablemos de fútbol, porque pasa, te va a contagiar algo que viene del Espíritu Santo, porque no hay que ser religioso, pero debemos preguntarnos, más allá de tener tanta enseñanza y de yo poder predicar como estoy ahora, yo puedo estar hablando de un montón de cosas y estar apagado. Mira, Tim, hace como para ver si, como para graficar lo que decís. Ah. Vos trabajás en la construcción y te encontrás con alguien que también trabaja en la construcción. Imagínate que quieren tocar tema de trabajo y te están hablando de la construcción y vos no sabes qué decirle. Claro. Sí. O sea, ¿cómo salías adelante en tu vida? Bueno, así es cuando te encontrás con un cristiano que no podés hablar, que es lo que vos estás diciendo. Claro, porque, a ver, no, la información no sirve de nada si en vos no hay libertad. Ah, Porque ahí está una persona que no te puede sostener una charla porque no hay libertad. Y cuando hay libertad, vos estás conectado con el cielo. Porque el cielo es libertad. Ahí está la verdadera libertad. El cielo es libertad. Entonces, si vos no podés hablar y en vos no hay un fluir, es decir, que esa fuente o ese río del Espíritu que dice, si cree en mí, como dice la Escritura, en su interior, correrán ríos de agua viva. Ahí se te pasaron unos castores, tumbaron un par de árboles y el río quedó tapado, listo. No hubo más fluir. Pero fíjate que hasta la naturaleza Dios usa. ¿Por qué? Porque cuando hay fluir, a vos te va a salir y a vos te van a decir algo, y vos sabés lo que se me viene esto, ajá, y a mí me pasó acá, y vos sabés que, y empezás a tener una charla que aunque sea para corregirte a vos, vos vas a tener ganas que se te corrija. Y vos te vas a ir de ese lugar después, gracias Señor, porque ahí me diste la respuesta. Hace unos días le decía a Dios, quiero que me hables, quiero que me hables, y quiero que me hables, y Dios te habla a través de la palabra, y Dios te habla, no, pero quiero que me confirmes a través de otro. Y en uno de esos encuentros que tuve por una simple cosa con una persona cristiana de la iglesia, ahí vino la voz de Dios. Y el tipo ni sabía, pero estaba la voz de Dios ahí metida. Entonces, cuando vos tenés ganas de que Dios te hable, te confirme, así sea para corregirte, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿por qué vos no buscás esos encuentros? Bueno, porque hay una llama que se apagó. Porque dice que un abismo lleva a otro abismo, dice creo que en Salmos, o en Cantar de los Cantares, o bueno, si no lo escribió David, la Biblia. Si no fue David, fue el hijo. Ahí está. En Proverbios o en Salmo estaba, que dice, un abismo lleva a otro abismo, es decir, un vacío se llena y nace otro vacío, ¿por qué? Porque ese es el hambre que Dios despierta en sus hijos. Es decir, si vos te llenás de Dios, si vos estás lleno de Dios, vos vas a querer buscar, siempre vas a querer buscar que alguien te hable. Y vos vas a decir, tengo ganas, que hoy pasé un ratito por la casa del apóstol y cuando toqué timbre que te hablan por el microfonito, no me acuerdo cómo se llama, bueno, del timbre, pero Portero. el portero eléctrico. ¿Quién es? Alguien con hambre. Pero no hambre de la carne, sino ganas de escuchar aunque sea un ratito, pasar y estar, porque no hablamos de nada, pero vos salís alimentado igual. ¿Por qué? Porque estás con gente que está en el espíritu. Y aunque vos pases y hables del clima, como hace mamá que te habla del clima, de política, de esto, de lo otro, vos te edificás igual. ¿Por qué? Porque hay personas que están vivas y tienen vida. Entonces, si a vos no se te despierta el pasar tiempo, no, pero aquel me va a confrontar, no tengo ganas. Si vos en tu corazón y en tu mente, si no tengo ganas de hablar con Nati, bueno, el problema no es Nati, el problema es que vos estás apagado. Si vos decís, no tengo ganas de hablar con Iván, la verdad que no lo soporto. ¿Qué no soportás? Lo que hay dentro de él. Entonces, no es el problema el que el otro siempre te corrige. Hay algo en vos que está apagado. Porque si vos tuvieras encendido, me encanta lo que dice, aunque me revolcó para todos lados. Me encanta lo que habla, aunque la verdad que no me gustó lo que me dijo de mis hijos, la señorita de la escuelita. Pero gracias, Señor, porque es lo que yo estaba esperando. Entonces, no es grato, pero me gustó. Bueno, ahí hay una persona que quiere del Espíritu y que de alguna u otra manera está encendido. Pero si en vos no está ese deseo, y aunque vos sabés que te van a corregir, voy igual. Cuando vos decís voy igual, gracias Señor. Ahora si vos decís no, le huyo, es porque vos no querés que se te edifique porque hay algo que se apagó. No, es más, ni siquiera es tu culpa. En el sentido de que acá hay un problema. Que es como que de alguna manera Dios dice, acá hay un problema a intervenir que ni siquiera vos sabés lo que te está pasando. Pero que si te encendieras lo vas a entender. Y a veces, Tincho, no es
no es falta de amor, no es falta de que vos decís, bueno, eh, porque vemos gente que ama a Dios, que sirve a Dios, pero está apagada. A ver. Por eso decís, no, no es una cuestión de que si servís o no servís, de que si amás o no amás a Dios, si amás a los hermanos o si amás al apóstol, si hay algo que caracteriza a generación y sostiene es el amor de Dios en nuestro apóstol, que sostiene la iglesia, que sostiene a la gente, porque en el amor está la corrección. No hablamos de los... Vos decías hoy, hablabas de meditar en lo que buscamos, cuando vamos a la iglesia, cuando buscamos de Dios, cuando nos acercamos a alguien. Y eso creo que tiene que ver mucho porque a veces podemos buscar la familiaridad, podemos buscar el que porque me llevo bien con alguien, Claro. pero si somos espirituales, vos, por más que no te lleves bien con alguien, vos sabés que vos estás espiritualmente unido a alguien. Vos peleás y perseguís el mismo objetivo, el mismo propósito, que tiene que ver con las cosas de Dios. Por acá lo que decía el domingo, pase lo que pase, cuando el enemigo mete la cola, se mete ahí, hay algo que no se realiza. Entonces, lo vemos en los trabajos, en los matrimonios, en la familia o en el ministerio. Vos podés decir, la gente a la hora de cumplir con esto que estábamos hablando, le cuesta o no termina, o sea, hay algo que no se está cumpliendo y la persona puede tener todas sus excusas o todos sus motivos que hasta pueden ser válidos y podés tener razón, pero hay algo que no se está cumpliendo, hay algo que no se está haciendo y es ahí donde el enemigo gana este territorio del cual estamos hablando. Por eso tampoco tenemos que justificarnos o tomar como que está bien porque amamos, porque servimos, sino tenemos que saber cuánto cuidamos ese altar y esa relación, cuánto cuidamos nuestro corazón, como dice la palabra, porque de él mana la vida. Entonces, cuidar nuestro corazón para que el espíritu pueda estar sensible, fortalecido, establecido en el lugar que Dios lo puso. Porque el corazón tiene que estar arraigado, porque muchas veces la gente está dentro de la iglesia con el corazón afuera, que de hecho Pablo cuando hace su exhortación, que habla de la historia del pueblo de Israel, dice, salieron de Egipto, pero en su corazón se volvieron. Entonces, al volverse en su corazón, al su corazón estar en otro lugar, en su pasado, con su familia, fuera de Dios, en sus propios anhelos, porque Dios te viene, te derriba toda la estantería. Dios cuando viene, por más que tenga, vos hayas vivido, hayas tenido la mejor pareja, el mejor matrimonio, cuando vos venís a Dios te empieza a desnudar, te empieza a sacar las cosas son así, 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 la mejor familia, el mejor trabajo, pero en el trabajo ahora te tenés que conducir así. En tu barrio ahora, de acá en adelante, vos sos cristiano y te tenés que conducir así. En la iglesia con la gente, vos te tenés que conducir así. En el área que sea. Y Dios te viene a patear toda esa estantería. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ser espirituales y nuestro espíritu. Creo que un espíritu encendido es un espíritu sensible que está presto, atento y que entiende el lenguaje espiritual. Porque el lenguaje espiritual, hoy te pones a tocar tema plata, tema diezmo, y parece que eso es mala palabra, o sea, eso no se habla, no se puede tocar, y vos tenés que ser espiritual para entender eso, porque si no te vas a mover en tu carne, en lo que vos ves, en lo que sentís, en lo que tenés, y estás frito, porque si hay algo que te mata o que te produce muerte espiritual, es cuando vos le cerrás la mano a Dios, cuando no honrás a Dios de la forma en la que, porque es como que sí, lo honramos de acá, de allá, pero esa área no te metas, en eso no te metas. Hay un problema. Es como que, bueno, es un portonazo abierto, es una puerta abierta, porque es el Dios de este siglo, con el cual tenemos que ser conscientes frente a eso. Bueno, el cuestionamiento en la mente es un sinónimo de falta de Espíritu Santo, por decirlo así, de falta de estar encendido, porque una persona que razona y que cuestiona la voz de Dios en cuanto a todas las áreas, si hay un área que vos estás cuestionando, hay algo que está incompleto. Porque el que es, como decía hoy, uno se siente bien cuando vos llegás un domingo y salís sabiendo que obedeciste. Exacto. Entonces vos decís, bueno, estoy bien y el Espíritu Santo está en mí y no me ha abandonado, y yo noto que está conmigo porque hoy fui corregido y noté que obedecí en la semana y que aún esto que me corrigieron
yo sé que lo voy a poder hacer. Ay, no me la mandé esta semana. Claro, entonces vos decís, te sentís en paz con Dios. Claro. En cambio, si vos cuestionás, como decís, va en la ofrenda, y ya empieza a decir, va a la ofrenda y ya le miran los zapatos al apóstol. ¿Entendés? Va a la ofrenda y ya cuestionan a la hija que no sé si hizo un brushing hoy en el pelo. Creo Para mí que no se puede. que ponele. Yo lo que voy a decir, si vos estás cuestionando algo en la iglesia, Sí. entonces el Espíritu Santo no estamos. Y ahí no hay unión. Y ahí es cuando vos decís, yo estoy frío. Vos tenés que ponerte una mano en el corazón y vos decís, yo estoy frío. Y eso es falta de arrepentimiento. Y no porque alguien te quiera manipular. No. Es porque justamente no estás. Es como que vos digas, voy a jugar al fútbol, pero yo voy a patear para el otro equipo. Porque la verdad que no los quiero ni ver a los 10 que juegan conmigo. Y les voy a hacer los goles en contra. Entonces, sí, nada, directamente cambiate. Hay algo que está mal. Creo que se. Pero creo que frente a esto es la persona que no está en la verdad, no lo puede entender. La persona que le gusta las tinieblas no lo puede entender. Porque Dios es luz, su palabra dice que es lumbrera en nuestro camino. Entonces cuando alguien está parado en la verdad y realmente quiere ser enseñado y quiere aprender. Y obviamente va bajando, puesto que hablábamos de la profesión. O sea, una persona que va a la iglesia y que no quiere cambiar, o sea, la iglesia no es para vos. O sea, anda a un psicólogo que te acomode o que te trate de mostrar algo, anda a un lugar de autoayuda. Si solamente querés escuchar, como decía, solamente el estímulo, sin tener la corrección, sin la confrontación que a vos te hace toparte con la verdad y con una realidad que a veces la persona es tan necia porque se termina transformando en necia una persona cuando no quiere prenderse de lo bueno. Porque parece que las cosas buenas tenés que explicárselas de todas las formas posibles. Mirá lo retorcido, lo perverso de la palabra, como citábamos hoy. Que tenés que explicarle las cosas buenas 20 veces. Y tenés que enseñársela de todas las formas posibles. Porque parece que lo malo está bien, como dice la palabra, y tiene que cumplirse, porque la palabra se tiene que cumplir. Lo malo, ¿entendés? Porque hay una de las cosas, creo que, por lo cual más fría está la gente, y los cristianos no están exentos de estos, es el egoísmo, el ego de la gente, el hecho de estar todos ensimismados en sus problemas, en sus cosas, en lo que a uno le pasa, en lo que uno quiere, y hasta cuando va a la iglesia va, creo que con la perspectiva de sentirse bien. Entonces, en la iglesia la carne nunca se va a sentir bien, a menos que sea una iglesia de la carne, pues claro. Entonces busca una iglesia de la carne. La iglesia del espíritu va a confrontar la carne, y la lucha entre la carne y el espíritu, esa lucha interna, la vamos a tener todos, porque creo que es la manera en la que Dios nos enseña dependencia. Dios nos va a enseñar a depender de Él cuando nosotros aprendemos a batallar eso interno. Y ahí obviamente tendrán los sentimientos, las concupiscencias, todo lo que nosotros nos nace de nuestra naturaleza carnal. Entonces cuando nosotros mantenemos el espíritu avivado, mantenemos ese altar encendido, vos la lucha obviamente la va a ganar siempre el espíritu, porque Dios, una vez escuché, no sé si la carne es débil, ¿por qué siempre te gana? Bueno, porque tu espíritu lo tenés más debilucho, más famélico que la carne misma. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber y no cerrarnos a eso. Ahí es donde nosotros decimos, sí, la verdad que sí, como decís, mirá, la pifió otra vez en esto. Pero bueno, ahí está Dios, porque de eso se trata, de ir a su casa, de eso se trata, estar sumergido en los negocios del Padre, de que nosotros vamos aprendiendo, de que vamos siendo moldeados, de que no nos dejamos llevar por la corriente del mundo, sino que decimos, bueno, Señor, a ver, ¿a dónde tengo que trabajar? ¿A dónde tengo que reforzar? Si le vamos a decir a Dios, hablame porque necesito cambiar, y prepárate para escuchar, prepárate para oír. Entonces decís, no, por más que vos decís, bueno, sí, acá no tanto, pero nosotros sabemos que tenemos que cambiar. Nosotros sabemos que la persona que no cree o piensa que no tiene que cambiar, y bueno, primero,
Vos, o sea, no está entendiendo porque nosotros, el que dice que no peca es mentiroso, entonces todos los días necesitamos arrepentirnos, volvernos a Dios. Y en eso que nos volvemos y nos acercamos, porque en la descripción que escribió Manuel, decía cuando vos te alejás de Dios, Claro. el enfriamiento se empieza a producir. Y ponía algo así como que es algo sutil, no es algo de todos los días. No, es algo Es cuando empezamos a posponer o empezamos a dejar de lado todos los días un poquito de tener esa dependencia a Dios, de tener esa relación con Dios en lo cotidiano, que va más allá de esa comunión, que es cuando empezamos a depender de Dios en cada decisión que tomamos, en cada... Dios nos da autonomía y deja que nosotros vivamos nuestra vida, pero no nos olvidemos de Él. El éxito lo vamos a tener, pero asegurado, cuando cada decisión que tomemos la tomemos de la mano de Él. Y para eso se necesita tener una relación. Porque, ¿qué pasaría si tenés que tomar una decisión de vida o muerte o que es urgente y no tenés ni tiempo de llamar a tu apóstol, a alguien que te guíe? Pero vos necesitas estar presto Sí. para escuchar la voz del Espíritu. El Espíritu Santo no nos va a dejar tropezar, no nos va a dejar caer. Dios no es así. Pero a veces Dios nos quiere hablar y estamos tan fríos, estamos tan apartados o tan acostumbrados a oír la voz que no es de Dios. ¿Escuchamos la nuestra o la del diablo? Entonces Dios te quiere hablar y te capaz diciendo por ahí no, por ahí no, por ahí no, dobla acá, dobla, no, para allá no, dobla acá. Y sin embargo, seguimos. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a desarrollar y a veces hasta no decaer en eso. Porque yo creo que algo que la gente busca mucho o espera es en ese el llame ya, el milagro instantáneo, el que Dios haga algo. Y Dios cree que estar en la iglesia y de repente, de la nada, Dios te tiene que dar un negocio, acomodar la familia, traer a tus hijos, no sé, soltarte todo lo que vos, ese castillito que a veces nos armamos, y Dios te tiene que darte todo así. Sin embargo, Príncipe azul. claro, en ese, ¿cómo es? En ese día a día, en eso que vos decías, en eso que vamos todos los días buscando ser obedientes, vos empezás a desarrollar algo más importante que un milagro, y es una relación con Dios. Exactamente. Porque Dios te puede dar un milagro, una sanidad física o algo, pero lo mejor que te puede pasar en la vida es que vos tengas una relación con Dios. Porque eso te va a guardar de lo que sea, eso te va a hacer que no tropieces, que no caigas. Eso va a hacer que nosotros en el día malo estemos firmes, que nosotros estemos de pie en el día malo. Y tal vez un día malo para vos, capaz que estuviste, no sé, una discusión en tu casa y es entendible que en una discusión fuerte en tu casa, o si lo que sea que Dios te permite pasar dentro de tu casa. Entonces, ese día malo, porque hay gente que tropieza o que cae porque se enreda tal vez en algo que para mí es una tontera. Y sin embargo, un problema con un hijo, un problema en el laburo, y vos decís, pero eso se puede resolver. Y hay gente que tropieza y que cae. Claro. Y a veces cuesta, como vos decís, tener que todos los domingos soplando para avivar un poquito a la persona. Y tal vez es algo que tiene solución. O algo que tal vez en su momento Dios ya te ha tratado, te ha procesado, te ha demostrado que Él está, que te puede sacar de esa situación y vos decís, yo no vuelvo a caer en esto. Sin embargo, esos milagros que Dios quiere hacer en el corazón de la gente, que es que aprenda a pelear la buena batalla de la fe. En el corazón frente a sus deseos, frente a los dardos que tira el enemigo, frente a la corriente del mundo. Ese milagro que una persona se afiance en la tierra que Él lo puso y que dé frutos. Porque esos son milagros. Hoy decías hace un rato que usa la naturaleza Dios. Bueno, que la persona esté firme dando frutos en el lugar donde Él lo puso. Esos son milagros, milagros de Dios, pero que se van desarrollando como. Si vos pones una semilla, el otro día no tenés un árbol con frutos. Bueno, en el día a día es donde nosotros tenemos que no dejar enfriar el espíritu. En el día a día, porque después el domingo vamos y eso sucede. Dios derrama de su presencia, Dios derrama de su espíritu. Nos vaciamos porque vamos a la casa de Dios, es nuestro refugio, es donde nos fortalecemos, donde le cantamos, le agradecemos, donde derramamos el alma y el espíritu se llena, se fortalece y cada uno conforme a lo que Dios le dio. Pero después, el lunes, el martes, si no se aviva ese fueguito, si no se tiene esa relación con Dios, poco a poco vamos o nos enfrentamos con situaciones de todos los días que ves llegar el viernes, el sábado, el domingo otra vez, gente que ha sido liberada y que tendríamos que
pum para arriba, ves que por el piso. Entonces es ahí, no, a veces no es falta de amor porque la gente viene con un amor a la iglesia, ama la casa, pero bueno, si no hay esa búsqueda de parte de Dios, si no hay si no se fortalece el espíritu, no hay forma de estar, porque hay un enemigo que por más que vos digas, marcaba esa diferencia el domingo el apóstol, decía, por más que vos digas, no, yo no vengo por un manto, no quiero ministerio o algo así, pero vos estás delegando esa responsabilidad que hablábamos hoy. Porque es algo que Dios te quiere entregar. Que vos no lo quieras, no quiere decir que no sea algo que vos tenés entregado de parte de Dios. Entonces, cuando vos tomás esa postura, vos estás enterrando algo que Dios te dio. Porque Dios te quiere usar para algo. Dios quiere entregarte para algo. Pero bueno, ¿ves? No se quiere pagar ese precio. No se quiere morir a uno y piensan que porque el solo hecho de estar en la iglesia o de ir todos los domingos, Dios tiene que bendecir. Pero hay muchas bendiciones retenidas. Empresas que están ahí, familias y cuántas cosas o que están retenidas o negocios o familias que se han perdido, que se han destruido a causa de esto. Porque yo creo que una persona que está que no está enfriada, que tiene su espíritu fortalecido, que tiene esa relación con Dios, pasan dos cosas. Una, muchas veces ve venir el peligro, porque el espíritu, el profeta es el catalaya, entonces vos hay cosas que ya te vas previniendo antes de que pasen. Y a veces hasta se pierden bendiciones por no estar atentos a la voz de Dios o por no poder escuchar, porque tocaba eso y dice, bueno, sembra esto, o hace así, o hace asá, o anda a llevarle a algún hermano, y Dios quiere bendecir a través de eso. Pero como el espíritu no está encendido, no está acostumbrado, o no lo toma como un lenguaje espiritual, hay bendiciones que se truncan a causa de eso. Hay cosas que Dios no puede desatar en las personas a causa de eso, no las puede usar en ciertas áreas por no tener su espíritu encendido o por no estar haciendo lo que deben hacer. Y eso es lo que va en el día a día. Y el enemigo se entremete, se hace de las suyas ahí en medio y no hace mucha, no hace muchos pavientos, no, tranquilito nomás. Sutilmente, como puso Manuel hoy, en esa sutileza del día a día de que te separa de Dios. Te frena un poquito en tu búsqueda, te frena un poquito en esto, te frena un poquito acá, te frena un poquito allá. Y ahí es donde el cristiano va perdiendo, pero ni dimensionamos muchas veces lo que perdemos. Hoy le decía también a un muchacho hablando de todo un poco, para que vea que no solamente hablamos en la radio, sino que en nuestra vida siempre sale alguien a quien le tenés que enseñar o te terminan enseñando, porque es así. En alguna u otra manera tenés que estar hablando de Dios. Y meditaba un poquito y decía, fíjate que Dios va en contra de lo que el cristiano cree aún con la interpretación de la Biblia. Y hay una palabra que a mí me gusta porque todos dicen, sí, para servir hay que tener pasión. Ajá, exactamente, tiene que tener pasión y amor, pero muchas veces esa pasión va en contra de lo que a vos te gusta hacer y va en contra de lo que a vos te nace hacer. La pasión no tiene nada que ver con el me nace, porque Jesús le dijo, si te piden que lleves una cuadra, llévala 2 y no te gusta. O sea, nadie quiere llevar la carga de otro. Bueno, ahí está el apasionado, el que hace lo que no le gusta. Si te pegan en una mejilla, poné la otra. A nadie le gusta que le peguen, entonces ahí está el apasionado, pone la otra. O sea, el apasionado va a hacer lo que no le gusta. La carne muchas veces no quiere hacer lo que le gusta. ¿Entendés? Lo que no le gusta. No, a mí me gusta hacer lo que está bueno esto y lo hago esto porque me nace de la carne, me nace tan simple. Pero claro, pero lo del espíritu cuesta. Entonces lo que cuesta no se quiere hacer. Muchas veces se quiere manto, pero no se quiere hacer lo que tenés que hacer. Y lamentablemente en Dios, si vos querés ser un ministro, tenés que hacer cosas que no te van a gustar. Si querés ser un empresario, vas a tener que sacrificarte el doble. Tu vida ya no depende de tiempos libres, sino que depende de tiempos ocupados. Pero en eso que está el tiempo ocupado, si Dios no está en el asunto, tu empresa va a fracasar, o tu persona va a fracasar, o los anhelos que tengas vas a fracasar. Por eso, estar encendido no es solo para predicar un domingo,
Porque muchos se quieren encender por decir, algún día me van a poner a predicar. No, estar encendido es para tener el combustible necesario para la vida que te toca, en el momento que te toque, en los días que te toquen, en el lugar donde vos estés, cuando tengas que realmente usar esa unción o ese fuego o esa pasión en momentos que no son agradables. Porque ahí es donde se ve el verdadero cristiano. Y eso va a comenzar a pasar, que en momentos que no son agradables, cuando una de las cosas que le decía a mi esposa, me tocó afrontar una situación donde me vinieron a increpar, y gracias a Dios había testigos, donde sin comerla ni beberla, como dice el dicho vulgar, pero después que pasó todo y que la persona a los días recapacitó, vino a pedir disculpas y andaba hecho un amor después, le dije a mi esposa, yo sentí que el Espíritu Santo estaba conmigo. Y entonces vos sentís que Él no te deja en momentos límites, en momentos que son de alguna u otra manera estresantes, o que de alguna u otra manera te quieren poner mal o te quieren sacar sentimientos que no son buenos, pero cuando el Espíritu Santo está para eso. No está para decir, bueno, estoy bien con mi esposa riéndome, sí, también. Pero el Espíritu Santo es como que Él dice, yo voy a estar en momentos difíciles, porque tenés que afrontar cosas. Entonces, en eso, el que es apasionado no lo va a pagar eso. Porque vos ves hoy en día que hay gente que, donde es presionado con las pruebas, dejan el camino, dejan la presencia y dejan de servir. Y Dios dice, pero te probé y te hallé falto. En cambio, vos ves gente que en momentos difíciles se encienden más, buscan más de Dios, se toman más. ¿Sabés por qué? Porque si no te tomás de Dios, ¿a dónde vas a ir? Como hablábamos probablemente, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos a ir? Entonces yo creo que Dios permite situaciones para hacerte ver si vos estás encendido o no. Y algo que se tiene que erradicar de la cabeza del cristiano, que no se sirve por deseo humano. No se sirve por lo que me gusta hago. Sí, me gusta limpiar y lo hago por eso. No, no tenés que hacerlo por eso. Tenés que hacerlo por amor a Dios. Porque va a haber cosas que no te van a gustar y ahí Dios te va a probar. Porque vos podés decir, sí, me encanta limpiar y quiero servir en la limpieza. Listo, andá a limpiar el vómito de tu hermano. No me gusta, voy para el otro lado. Andá a limpiar el inodoro que tu hermano le agarró algo mal en el estómago y ahora hay una guerra en ese inodoro, mirá. Y sin embargo vos decís, ahí está el apasionado. Cuando un día Dios nos pruebe y tengamos que cambiar un hermano porque el hermano está enfermo, lo que fuere, como nos ha contado el apóstol que ha tenido que ir a lavar a mujeres que han dado a luz. Y vos decís, no son cosas agradables. Pero en esas cosas que no son agradables donde se ve el apasionado, donde se ve la persona que está encendida, porque la pasión no es cuando todo está lindo. La pasión es cuando justamente hay problemas, cuando hay dificultades, cuando hay adversidades, cuando hay desierto. Mirá, se me venía Josué cuando él estaba, Moisés estando allá con Dios, hablando de todo lo que se iba a venir para la humanidad, un pueblo metido con un becerro, haciendo de la suya en el libertinaje terrible, y el tipo estaba al pie del cañón esperando a su líder. Entonces, los cristianos hoy estamos así en el medio, y Dios te dice, ¿para dónde querés agarrar? ¿Qué es lo que vos querés hacer? Esto que está allá es tentador, y hasta parece bíblico, y hasta parece que es del Espíritu, y hasta parece que es algo hermoso, y hasta parece tan espectacular, pero ¿qué es lo que vos querés hacer? Entonces el apasionado va a decir, no, a mí no me mueven acá. Un apasionado es radical, una persona que está encendida es radical y se va a quedar, aunque hay cosas que no le agraden porque su carne quiere hablar otro idioma. No, listo, tu carne quiere hablar otro idioma, pero el que está en el espíritu va a hablar lo que Dios quiere. Entonces, en eso vos te tenés que analizar si vos estás sirviendo porque decís que te gustan o vos estás sirviendo por pasión haciendo lo que no te gusta. Porque ahí Dios te va a probar. Cuando vos hagas lo que no te gusta, pero lo hagas con pasión y con amor, ahí Dios te va a aplaudir y va a venir bendición a tu vida. Porque es lindo, a todos nos encanta predicar. Eso tiene que ver con la humillación. Sí, a todos nos encanta predicar. Para andar ahora una hora por tu hermano. No, pero a mí me gusta que me vean cuando oro. Me gusta que soltarle palabra cuando todos me ven ahí. Y más si hay micrófono. Y Dios te dice, no, vení hoy a la madrugada a orar por tu hermano y soltar palabra, aunque él no te escuche, tu espíritu te va a escuchar. No, Señor, yo quiero seguir durmiendo, porque me gusta dormir.
¿No se puede profetizar desde el sueño? No, no, no. ¿Ves? Ahí vos cuando ves que estás encendido. ¿Podrá Sí, desde mi cama? señor. Che, hablando de todo un poco, ¿no? Leímos mensajitos. Vamos a leer unos mensajitos. Si querés. Vamos, dame un segundito, que vamos. Pará, vamos por parte, dijo Jack. Vamos a ponernos ahí los dos. Tuki. Vamos por partes. Acá, bueno, Lili Nis nos saluda como siempre. A ver, acá estamos, acá. Muy buenas tardes, chicos. Muchas bendiciones. El saludo, Lili Nis, ahí siempre dando su saludito. Andrea de Álvarez, bueno, que leíste hoy el mensajito, Martín. Saludo para la familia Álvarez. Dora Santillú, bendiciones, hermanos. Mientras trabajo, los estoy escuchando. Saludos, Dora. Gracias por el mensaje. Acá tenemos un... Perdón. Mercedes dice, muy buenas tardes, hermanos. Que Dios los bendiga. Escuchando muy atento. Ay, perdón, che. Dice, escuchando muy atenta. Que el Espíritu Santo sea un bálsamo, cubriéndolos y respaldándolos. Amén. Una tarde más que bendecida para seguir aprendiendo y disfrutando de la radio de la Casa de Generación. Les comparto esta palabra para ustedes. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová los guarda en todo momento, tiempo y lugar. Los bendigo. Amén, Merce, gracias. Recibimos esa palabra, que sea Él siempre en todo. José Alberto Soco, saludo para José, dice muy buenas tardes, profetas, acá escuchando cada palabra y cada día aprendiendo más sobre el Señor y a aplicar su palabra. Saludo José, que está en el sur, se volvió, así que bueno, pero él siempre conectado ahí en el espíritu. Angie, bueno, su hija Aileen, dice hola tíos, acá estamos escuchando con mi mamá y mi hermana, saludos, los amo, saludo ahí a todas. Las Aileen, me imagino que es el Kiara y Angie, así que saludos para ella. Laura Faes nos manda desde Videla, dice, muy buenas tardes hermanos, acá escuchando cuánta verdad, entregar el corazón a Dios para servir en su espíritu, para poder ser restaurados. Patri Osorio, quien es encendida ahí cada domingo. Buenas noches, profetas, acá escuchando en familia. Es muy importante la oración y evitar que nos enfriemos para poder buscar el cambio, y saber que debemos entregarle el corazón genuinamente al Padre, que Dios los cubra con su sangre. Amén, Patri. Amén. Recibimos gracias. Nuestra madre, apóstol, profeta Claudia Mancilla, dice, hola, ¿cómo están? Perdón, recién me desocupé. Hermoso tema, la palabra debe cumplirse y el cristiano debe estar atento de su salvación. Punto más que importante. Nora Rosel dice, buenas noches chicos, bendecido programa, acá escuchando lo que Dios sigue hablando. Cuando nos determinamos a ser obedientes, nuestras actitudes cambian. El espíritu se va encendiendo y uno cada vez busca tener una vida mejor. Y te lleva a buscar, a nutrirte, te alejas de lo tóxico. Muy bien, y muy buen punto. Creo que la mayor bendición de no enfriarse es alejarse de los lugares, o creo que es el alejarse de lugares muchas veces es necesario para poder mantenerse encendido, para poder mantenerse activo en el espíritu. A veces nos tenemos que alejar de personas, de lugares, de muchas cosas hay que dejar, de todo lugar donde no se quiera de Dios, no sé si lamentablemente, si queremos crecer en el camino de Dios, tenemos que muchas veces alejarnos de todas esas cosas. Eri Gauna desde Chaco dice, buenas noches hermanos, bendiciones, muy buen tema, como cada enseñanza de cada martes. Gracias por esta exhortación y este abrir de ojos. Es necesario escucharlos y seguir la misma línea para no darle lugar al mundo que nos gobierne. Amén, Eri. Saludos a la gente de Chaco. Celeste Bom, desde San Justo, dice, buenas noches chicos, atenta, escuchando las enseñanzas, cuánta verdad están diciendo. Bendigo sus vidas. Gracias, Celeste, recibimos de parte de Dios. Juli de Ortega dice, hola, que puse así muchas A, hola. Dice, la gran importancia de buscar a Dios en la oración y en la palabra. Dice, porque bien dicen las Escrituras que el amor de muchos se enfriará. No por pruebas, no por desiertos, no por problemas, sino por escuchar doctrinas de demonios y seguirlas. Por escuchar falsos profetas, por tener la mente entenebrecida y cauterizada la conciencia a causa de la falta de discernimiento.
Esto me habla de que la razón del enfriamiento es por el egocentrismo, por la apatía que provoca buscar lo que el ser humano quiere y no lo que Dios nos habla. Cuando buscamos a Dios, la palabra redarguye y el Espíritu nos habla y nos enciende. Y está presente en todo momento de nuestras vidas, no dejándonos desviar los ojos de Jesús. Amén, Juli. Muy cierto, muy cierto. Rosa de Bruin dice: hola queridos hermanos, escuchando la última parte del mensaje poderoso, se van enganchando. Si no me equivoco, empezaron los chicos con Sanidad, creo que los martes tienen, así que saludos a todo el equipo de Sanidad que siempre después nos están saludando, ellos que escuchan la radio después que salen de sus actividades. Así que saludos para todos ellos. Marcelo Ríos dice: muy buenas noches hermanos, bendigo sus vidas, qué gran verdad, se debe aprender a ser apasionados. El saber que aunque el panorama pinte negro, yo debo optar por seguir firmes en el plan de Dios, sin importar lo que yo quiero, sino morir a ellos. Exactamente, Marce. Saludos. Jonathan Ortiz de San Justo también dice: hola, buenas noches chicos, excelente programa. Dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Escuchando el programa mientras tomo unos mates. Saludos, Johnny, y para todos, gracias por el mensajito. Acá. José Antonio Méndez dice: hola, muy buenas tardes, sean más que bendecidos hermanos, recién llegando de Sanidad. Seguimos, tuki Ramón Díaz. Ramón, que no es el técnico, es nuestro hermano Ramón, se le vuelan los pelos cada domingo. Muy buenas noches, chicos. Ahora que se me corre por maldito. Muy buenas noches, chicos. Bendecida noche para los tres aquí escuchando la exhortación del Padre para sus hijos, para alentarlo, de las preocupaciones, de las ocupaciones y preocupaciones. Menos de mí y más de él en mí. Muy bueno, Ramón City. Maurito Álvarez dice: muy buenas tardes, chicos. Felicitarlos por el programa que están haciendo. Importantísimo lo que el Espíritu habla de no enfriarnos, sino mantener la llama encendida a través del Espíritu. Recién escuchando, recién salidos de Sanidad. Y Pedro Febre. Hola, tío Martín. Saludos, te estamos escuchando. Saludos, soy Leon. Leon, que se manda mensaje. Leon, sí. El sobrino. El oyente de la radio. De la radio. Saludos para Leon. Saludos, bueno, gracias a todos por los mensajitos. Creo que hemos cumplido ahí con todo en el WhatsApp. Nos manda también Nancy, nos mandó Luis, el pastor desde San Justo, también nos saluda. Dice: muy buenas tardes chicos, acá escuchando el programa mientras tomamos mate. Dios sigue usando sus bocas para llevar la palabra a través de las ondas radiales. Dios los bendiga. Nancy, las evangelistas de San Justo. Y el pastor dice: hola, aquí escuchando, atento, que Dios tome su boca y sean esos shofares de estos tiempos llamando la atención de su pueblo. Amén, amén, amén. Que el pueblo oiga lo que el Espíritu dice, porque es, como bien compartieron todos a través de los mensajitos, como bien estuvimos hablando a lo largo de esta primera horita, un poquito más de la primera hora de programa, la necesidad, creo que esto es donde Dios nos exhorta, nos llama, que va más allá de todo, porque creo que esa relación con Dios es la que, de lo que estuvimos hablando, esa disciplina que debemos de tener, creo que va más allá de una apariencia, va más allá de los dones, va más allá del servicio, del amor, porque hay para ciertas cosas que ni el servicio ni el amor, frente al pecado, el pecado es pecado y tiene consecuencias, y las consecuencias a veces son devastadoras, porque podemos amar el servicio, podemos ser fieles, pero cuando hay un área que a causa de no estar bien encendidos, no la podemos rendir, esa área muchas veces nos termina jugando una muy mala pasada, porque el enemigo que tenemos frente a esto es letal. Entonces cuando hay algo que Dios nos dice: entrega esto, y nosotros nos escondemos o nos excusamos a veces en el servicio, en el amor que Dios nos tiene, en los dones que Dios nos ha entregado, que como decía hoy son hermosos, porque la verdad que Dios ha dotado, se activan los dones de una manera tremenda en generación, que vemos que todos, desde el primero hasta el último, gente que recién comienza, por los dones Dios les da sueño, les da discernimiento, los resguarda, los atalaya a través de sueños.
Eh, pero eso no es todo. O sea, nosotros tenemos que saber, porque a veces hasta esa misma concupiscencia que brota de nosotros y a veces nos hace tropezar, y que Dios quiere sacarnos de esa situación. A veces las personas no se levantan tal vez de un error o de una situación que los confrontó y que a veces nos hizo caer mal. O como decíamos hoy, tal vez no fue para tanto, no es que la persona está endemoniada, no es que la persona necesita liberación, no, hay por falta de la relación con Dios, hay un área de su vida, hay un punto ciego, hay algo que la persona no puede conquistar. Entonces es como que el enemigo tiene esa partecita y no tiene nada que ver ni con los dones, ni con el buen servicio, ni con el amor, tanto de los hermanos, del apóstol, sino que tiene que ver con una relación con Dios. Y ahí ya deja de ser la cosa personal, sino que empieza a ser directamente con Dios. Porque cuando vos estás frío y no podés estar atento, no podés oír lo que el Espíritu dice, o por estar frío y cerrás tu corazón y no podés prestar atención o terminás cerrando a la corrección, a la enseñanza, Amén. eso hace que la persona tarde o temprano se empieza a cerrar y se empieza a alejar. Y poquito a poco deja de cumplir con la función que le es encomendada. ¿Por qué? Porque se empieza a tornar un peso. Y vos decís, ¿cómo puede ser que eso que a nosotros nos hizo tan bien de un primer momento, ese encuentro con Dios, porque muchas veces escuchamos, decía Dios, hay gente que necesita encontrarse con Dios, hay gente que necesita tener ese encuentro con Dios y tienen 20 años dentro de la iglesia. Sin embargo, vos decís, esa persona nunca tuvo un encuentro con Dios porque aman tal vez la casa, aman el servicio, pero no quieren rendir su vida, no quieren rendir su sexualidad, no quieren rendir su economía. Gente que pierde familias en una iglesia de restauración, se pierden trabajos, se pierden empresas. Hoy decíamos, no pueden recibir la bendición de Dios o no pueden evitarse tantos problemas por estar cerrados o fríos frente a la presencia de Dios. Entonces, ahí es donde Dios quiere que nosotros abramos los ojos, o por lo menos cuando Dios te saca las vendas, que vos no te las vuelvas a poner. Si Dios te saca de las tinieblas, no te vuelvas a las tinieblas. Entonces tenemos que entender que te gusta lo oscuro, te gusta lo torcido, te gusta que no se vea lo que vos haces. O sea, a vos no te gusta poner al descubierto tus obras, porque a vos te gusta hacer las cosas a tu manera, así, torcido. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros sincerarnos en el motivo por el cual vamos a la iglesia y buscamos de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que sincerarnos porque si Dios te entregó algo y no le vas a escapar, lo único que vas a poder hacer es enterrar lo que Dios te entregó. Y como decíamos hoy, cuando Dios te venga a pedir cuenta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? A Dios no le vamos a poder poner ninguna excusa, porque eso que enterramos, por el motivo que sea, por miedo, porque no lo quisiste, no sé, porque acá, por lo menos en generación, Dios te muestra todo el panorama. Si lo haces así, si lo haces así, te muestra si no lo haces, te muestra el desenlace si no lo haces, te muestra el desenlace si lo haces a tu manera, te muestra el desenlace si lo haces a la manera de Dios. O sea, está expuesto. Entonces, eso que nosotros tenemos que empezar a hacer y a construir nosotros como cristianos, porque algo de lo que hablabas hoy, como hijos de Dios, tenemos que empezar a hacer, hay tantos, creo que el apóstol Julieta lo que puso, de que se siguen las doctrinas de demonios y la gente busca lo propio y busca lo suyo, va a ser la única manera que la gente pueda conocer a Dios, porque va a tener tal matete, tal confusión, va a haber esa doctrina de demonios tan entremezclada en las cosas de Dios, que lo único que nos va a quedar es la demostración de poder, y eso te lo va a dar el Espíritu Santo y un espíritu encendido y activado, una persona que está avivada en el Espíritu. Porque no va a haber forma, porque le va a hablar tanto a la gente, porque es más, yo creo que al enemigo no le interesa que los cristianos se callen, ¿ves? Mientras predican la palabra, pero vivan a su manera, porque la gente lo primero que te dicen, se fijan, y de alguna manera, si bien no está bien, pero nosotros tenemos que ser cartas leídas, tenemos que ser personas, y ¿dónde tiene que estar escrito? En el corazón, porque del corazón es como va a hablar la boca, porque hoy escuchamos y vemos gente que te cita la palabra, pero va atrás de sus propias concupiscencias.
y hacen tropezar a muchos por predicar la palabra de Dios a su antojo, a su manera, sin revelación, muchas veces sin entendimiento, muchas veces buscando justificar los deseos torcidos del corazón. Entonces solamente una relación con Dios va a hacer que nosotros podamos discernir y estar atentos a lo que la persona que nos está hablando, si realmente viene de Dios. Es lo que nos va a hacer que nosotros podamos saber qué espíritu es el que está hablando de la boca de otra persona. Amén. Yes. Porque si nosotros en estos tiempos no tenemos eso, somos pan comido. Estamos justamente entregados a los deseos. Creo que en Romanos 1 dice que por los deseos torcidos Dios los entregó a sus propias concupiscencias y permitió que se entregaran a la idolatría, a todos los deseos más perversos y torcidos, hombre con hombre, mujeres con mujeres. Mirá cómo empezó todo. Bueno, yo creo que Dios al cristiano lo deja, le enseña, ¿cómo dice la palabra? Que deja que el que es bueno siga siendo bueno, el que es malo, que dejalo que siga haciendo lo malo. Pero es el que te escucha y quiere cambiar en su corazón, va a seguir lo bueno. El que reconoce de dónde Dios lo sacó y agradece en su corazón se va a mantener en eso. Y va a buscar mantenerse activo en su fe, no solamente de palabra, no solamente por apariencia, no solamente por decir, qué lindo cuánto conozco yo, sino que va a buscar realmente vivir esa vida para que la gente que me vea, ¿entendés? Que te vea a vos, sepa que hay un Dios que realmente no miente, que hay un Dios verdadero, que es real, que existe y que quiere el bien para nosotros. Amén. Les voy a leer una palabra, así que la Santa Biblia dice así, no, vamos a entrar con... Hace poquito se habló de la religiosidad, y del legalismo, así que saquémonos todo manto de religiosidad, pero la palabra se tiene que leer. Pero no seamos religiosos al leerla por decir tiene que estar la palabra en cada cosa que hace, porque a veces hablamos mucho de la palabra y vivimos poco, y a veces vivimos mucho la palabra y lo que hablas es palabra y palabra. ¿Por qué? Porque Dios es así. Pero me gusta dice cuando sobre la palabra, la parábola del sembrador, hoy ando medio atravesado. No está el lema, pero su espíritu está acá. No, yo toda la culpa, che. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, esto es lo que me gustó. Que muchas veces, pero eran los discípulos, los apóstoles, pero son los profetas y el grupo del apóstol. Y no, acá dice los que estaban solos, que estaban cerca de él con los 12. O sea que había muchos que estaban cerca de él con los 12. ¿Por qué? Porque había hambre. Y eso es lo que me gusta. Porque había ganas de escuchar y ganas de nutrirse de lo que Jesús portaba y de lo que los discípulos estaban siendo parte. O sea, acá no se trata de tenés un manto o estás en un grupo X. No, acá se trata de gente que tiene hambre. Y si les dijo, a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios. Es decir, no todos están llamados para que Dios les revele cómo son las cosas. Ahora, la gente que tiene hambre sí. Dice, más a los que están afuera, ahí está. Dios hace una separación. Y eso es lo que me gusta de Dios, no porque Él haga sesión de personas, pero Dios hace ver quiénes quieren y quiénes no. Entonces, no se trata de ser favorito o de tener privilegios o que Dios dice a este le voy a dar privilegio porque se le voy a dar. No. Dios hace una separación, pero no porque Él quiera hacer una separación. Las personas deciden el lugar donde quieren estar, con quién quieren estar y qué es lo que están buscando, que eso es lo que hablábamos hoy. Dice, para que viendo vean y no perciban. Ahí está, lo que hablaba Julieta, del percibir. Y oyendo oiga y no entiendan. O sea, vos podés estar viendo un montón de cosas, pero no percibir lo que Dios está gestando o lo que Dios está haciendo. Y vos decís, no pasa nada, ya pronto vamos a solucionar las cosas, sigamos así. Pero no estás percibiendo ni lo que hace el diablo, ni lo que Dios quiere hacer, ni lo que se está viniendo. Y eso es lo jodido, dice, para que oigan, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. ¿Ves? Dios está buscando convertir a toda una generación, pero no quieren entender. ¿Por qué? Porque como dijo el apóstol hace unos años, se determinaron a no entender. Y eso es lo jodido, cuando una persona se determina a vivir de una manera y sabiendo lo que tiene que hacer, no lo quiere hacer. Ahí está, como hablaba Julieta, la obstinación y el ego.
Dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las cosas? Es decir, el lenguaje que Dios quiere hablar y que Dios viene hablando en generación es un lenguaje que nosotros debemos adoptarlo para nosotros y comprenderlo de una vez. No puede ser que tengamos años en un lugar y que no querramos adoptar lo que porta la casa. Entonces, si vos estás en una iglesia y no querés adoptar lo que se te está enseñando, estás perdiendo el tiempo. Entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. O sea, nosotros debemos saber que tenemos un enemigo que está esperando arrebatar todo lo que Dios te quiere soltar. Por eso decimos que los domingos Dios derrama de su reino, pero el lunes el reino el que se vive no es el de Dios justamente. Y ese es el problema. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Es decir, está todo muy lindo lo que pasa un domingo, lo que pasa a través de una radio. Está espectacular, te felicito, lo felicito, apóstol, qué mensaje, la verdad que me diste por todos lados, y un gozo bárbaro y salir recontento. Nos vamos a ir contentito te vas. Ahora, dice, pero no tienen raíz, lo que hablaba Iván. Qué difícil es que Dios trabaje con tu persona cuando vos no querés echar raíces. Cuando vos en tu corazón todavía no sabés si perteneces o no perteneces. Entonces, una de las cosas que causa el enfriamiento en una persona es la duda y el claudicar en dos pensamientos, el ser de doble ánimo, el ser inconstante y no determinarte a pertenecer. Porque acá se trata de determinarte a pertenecer. De que cuando, como le dijo a los discípulos, seguime, ellos lo siguieron y sabían que aunque caminaban como viendo al invisible, decían, este es mi lugar y yo de acá no me muevo. Una de las cosas que decía Julieta del discernimiento fue una de las cosas que el apóstol profetizó sobre mi persona una vez y dijo, y no tiene un pelo de sonso porque tiene discernimiento. Y aunque hay cosas que muchas veces, y lo cuento como testimonio, no entendió, tiene discernimiento. Y el que tiene discernimiento se queda y se establece en un lugar porque sabe lo que es bueno. Listo, punto y aparte, te puede pasar de todo, pero si vos discernís el lugar y la tierra en la que estás, vos te vas a quedar y vas a echar raíces. Entonces, si vos hasta el día de hoy no echaste raíces, es porque no te has determinado. Y eso es un motivo por el que podés estar perdiendo tu salvación, y no solamente tu salvación, sino que estás dejando que el diablo haga y deshaga a su antojo. Dice, sino que son de corta duración, ¿ves? Si vos ves gente que dice, pero venía re bien, dejó la iglesia, listo, nunca echó raíces. ¿Por qué? Porque todo era si me cae bien. Yo siempre digo, viene una persona nueva, ve la gloria, ve el profeta, ve a Dios hablando a través de la profeta. Yo digo, en 3 meses, 4 hablamos. No porque esté maldiciendo, sino porque entiendo que el diablo después va a querer venir a sacudir. Ahí Dios va a probar el corazón de los que realmente se dicen ser muchas veces. Y no porque Dios haga excepción, vos tenés que venir a la iglesia, pero tenés que saber que va a haber pruebas, que va a haber luchas y que te vas a tener que arraigar. Y que las cosas que se dicen hoy, un domingo, no son para mañana, no son para pasado, son para dentro de unos meses, donde vos tenés que decir, para este momento. Dice, porque cuando viene la tribulación, acá dice, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, pero cuando viene la tribulación, a la persecución por causa de la palabra, cuando muchas veces vos decís, voy a la iglesia, voy a generación, y tu familia te dice, pero te cambiaron la cabeza, pero son todos unos locos, te quieren separar de mí, quieren que nos divorciemos, quieren que no veas más a la familia, y ya empieza la guerra y la persecución. Entonces, si una persona entra en persecución y no está encendida en el espíritu, esa persona se pierde. Y vos tenés que saber eso. Por eso Dios atalaya y te dice que realmente vos debés cortar con toda ligadura. ¿Para qué? Para no ver más a tu familia, no. Para no amarla más, no. Para que no te arrastren a su mundo. Porque una vez que vos le entregás el corazón a Dios, vos pertenecés al reino de la luz. Listo, no hay más parentesco. Si querés después lo charlamos, dijo el apóstol. Dice, porque cuando viene la tribulación y persecución, por la causa de la palabra, luego tropiezan, ¿ves? Una de las cosas que significa tropiezo es impedimento. Entonces, todo lo que te impida
recibir de Dios es tropiezo. Todo el que te impida ver la gloria de Dios es tropiezo. Todo el que te impida el cielo abierto es tropiezo. Sea padre, sea madre, sea trabajo, sea esposa, sea hijo, sea pastor, sea discípulo, lo que sea. Hay gente en las iglesias impidiéndole crecer a los demás. Esos son los tropiezos que condenan a las personas. Entonces, si vos estás en una casa que no te son de tropiezo, tenés que ver qué es lo que de tropiezo fuera del entorno de un lugar donde te quieren hacer crecer. Entonces dice, persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, el engaño, y las codicias de otras cosas, es decir, ¿dónde está tu corazón? Entran y ahogan la palabra y se hacen infructuosas, es decir, no tienen frutos. Cuando las cosas no comienzan a dar fruto, vos tenés que ver dónde está puesta tu mirada, dónde está puesta tu corazón, qué es lo que estás codiciando, qué es lo que te engañó. Hay una de las palabras que dice, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Es decir, cuando no hay obediencia hay un engaño de Satanás. Y cuando hay un engaño de Satanás, vos lo que estás haciendo es siendo fascinado, es decir, fuiste hechizado por todo lo que este mundo ofrece y aún por el diablo y muchas veces por nuestra familia. Entonces, ojo con Jezabel, ojo con la manipulación de Jezabel, ojo con la seducción de los que nos rodean, ojo con lo que nos roba el tiempo y que nos roba de a poco la vida en Dios y que nos está robando las ganas de servir a Dios. Ojo con todo aquello que vos decís, creés que es bueno cuando te está sacando la vitalidad del Espíritu Santo. Así que dice, y el engaño de la riqueza, codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra. Es decir, si en generación se te enseña la verdad, te profetizan la verdad, te ministran la verdad, y eso no da fruto, fue ahogado por todas estas cosas. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Decime, ¿en qué tierra estás vos? O sea, ¿estás en buena tierra en generación? ¿Vos podés identificar lo que es una buena tierra? Porque nosotros fuimos sembrados en generación. Ahora, si no hay frutos, es porque algo estamos haciendo mal. Dice que fueron sembrados en buena tierra los que oyeron la palabra y la reciben. Acá hay, viste que en todo dijo, oyen y esto. Acá está el que recibe. Es tan simple y tan sencillo, pero tan profundo a la vez, que Dios te dice, no estás recibiendo la palabra. Por eso se te roba la palabra, por eso se te pisotean los mantos, por eso muchas veces no alcanzás un manto, años que querés ser profeta, que querés ser evangelista, que querés ser maestro, que querés ser esto, pero no estás recibiendo la corrección. No estás recibiendo la guía, no estás siendo obediente a lo que te están diciendo y sobre todo Dios no encuentra el arrepentimiento de los pecados, de los pensamientos, de las actitudes, como hablaba el domingo el apóstol, el decir yo estuve mal, hice mal, pensé mal, cuestioné la palabra, cuestioné a los profetas, cuestioné al apóstol, cuestioné la voz de Dios, cuestioné a mi esposa, a mi esposo, cuestioné todo. Señor, soy un hipócrita, soy la nada misma, Señor, perdóname, soy basura delante tuyo, pero me humillo. ¿Qué dijo David? La verdad, el pecado me consiguió mi madre y así me manejé como quise. Y es más, soy algo que ni siquiera debes mirarme, pero que un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Entonces, ahí vos recibís la palabra y dice, darán fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Saben que una planta empieza dando al 30? Después se nutre, empieza dando el doble, y cuando una planta está en su vigor, da el 100 por uno. Entonces, yo creo que Generación es una tierra que está a punto de dar el 100 por uno. Amén. Como ministerio, como iglesia profética, como remanente de Dios, y nosotros como hijos de Dios no nos podemos quedar afuera. Como hijos de Generación no nos podemos quedar afuera. La profeta y apóstol Claudia Mancilla dijo, Generación en cualquier momento explota. Y no estoy hablando de multitudes, estoy hablando de la manifestación de la verdadera gloria de Dios como la venimos viendo, pero esto es algo mayor, en lo cual Dios habla de restauración, Dios habla de familia, Dios habla de cosas que por años no se lograron, se van a comenzar a lograr, cosas que por años estuvieron trabadas, se van a comenzar a destrabar. ¿Por qué? Porque las plantas van a dar fruto.
¿Por qué? Porque la palabra debe ser recibida. ¿Por qué? Porque la palabra está siendo sembrada hace años y muchos la están rechazando, aún estando dentro de generación, pero Dios quiere que esa palabra se reciba con gozo. Dios quiere que comencemos a obedecer la verdad y que saquemos la fascinación de Satanás y la cauterización de la mente. ¿Por qué? Porque Dios está presto a darnos todo. Dios está presto a bendecirnos en todo. Dios está presto realmente a abrazarnos con todo su reino y no con un poquito. No conformarnos con la migaja, sino que realmente ser un loco más de esto que estaba con los 12, si es que no estás siendo ministro, porque no habla de que eran apóstoles, pero estaban con los 12 y querían oír. Y fíjate lo que le dijo Jesús, el privilegio que le dio, le dijo: a los otros les he cerrado el cielo, pero a ustedes les doy a conocer. Y no era solamente para los apóstoles, sino gente que quería del Espíritu. Entonces, tal vez vos decís: yo no tengo un manto, tal vez no soy un apóstol, no soy un profeta, no estoy en un grupo X, pero tengo hambre. Y el hambre va a ser de que seas incluido en los planes para la manifestación de los últimos tiempos en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Entonces, no es cualquier cosa lo que Dios nos está llamando como iglesia y como pueblo, y más con lo que se viene, que son inundaciones en las cuales va a ser probado el corazón de la iglesia, va a ser probado el corazón de los hijos, va a ser probado el corazón de un pueblo que en vez de clamar por lo suyo va a clamar por los demás. Entonces, Dios, cuando entiende que hay un corazón encendido, hay un corazón que no tiene egoísmo. Y una de las cosas que siempre fomenta nuestra madre es decir que tu corazón no sea egoísta, en ningún sentido, sino que llore con el que tenga que llorar, se ría con el que se tenga que reír, y ese es un corazón que agrada a Dios. Así que creo que se nos fue el... Se nos fueron las 2 horitas. ¿Qué vamos a decir? Que no está el lema, decíamos nosotros, mira. No, bueno, Tinchón, amén. Me quedo con esto último que hablaste sobre el dar frutos. Amén. Creo que una persona encendida en su espíritu y que está prendido de la mano de Dios, como corresponde, es alguien que va a dar frutos. Los primeros, como creo que decía Juan el Bautista, que decía: den frutos de arrepentimiento, demuestren con su manera de vivir de que se han arrepentido. Pero por sobre todas las cosas, me gustó esto último, que seas primero al 30, después al 60 y después al 100. Creo que más allá de la cantidad, acá lo que nosotros tenemos que ver es si estamos dando frutos. Así sea el 30, así sea el 60 o el 100. Si recién empezás, tenés 10 años, 15, 20 o 50 dentro del Evangelio, analizá si estás dando frutos, así sea poquito. Pero que realmente podamos analizar nuestra vida a la luz de la palabra y que podamos realmente saber qué tanta relación tenemos con Dios, qué tanto nos hemos arrepentido de nuestra manera de vivir, qué tanto los procesos y los tratos que muchas veces decimos y nos jactamos: no, estoy en un trato, no, estoy en un proceso, no, voy de proceso en progreso, pero qué tanto eso qué tanto cada trato ha transformado mi vida. Si yo realmente estoy hablando distinto, si realmente estoy caminando distinto, eso es dar frutos. Que nuestra vida va cambiando de rumbo y va rumbo a la vida. Como dice, cambia de rumbo para que justamente nosotros no optemos por el camino de la muerte, sino por el camino que da la vida, que es el camino de Dios, y eso nos tiene que hacer vivir de una manera totalmente diferente. Así que esperamos que les haya gustado el programa como cada martes, porque a nosotros nos gustó. Así que que realmente podamos, uno de los mayores beneficios, porque lo que quería decir es esto, que en lo que nosotros buscamos cada día, ahí vamos a empezar a dar frutos, porque si no nos quedamos con que queremos algo repentino, algo ya, o algo que tenga mucha visión. Recordemos que nuestra mayor bendición nos espera en la eternidad y es la salvación, que es lo que puso nuestro apóstol. Tengamos en cuenta y siempre busquemos trabajar por nuestra salvación. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. Entonces, el mayor fruto es que nosotros podamos cambiar de vida para poder
alcanzar esa salvación, para no perderla, como dice la palabra, porque la palabra nos exhorta a no perderla. Así que trabajemos por eso, busquemos de Dios todos los días un poquito para que nuestra vida tenga esa estabilidad, esa estabilidad que necesitamos. No que no vamos a tener luchas, no que no vamos a tener un enemigo que nos ataque, sino que vamos a tener esa estabilidad espiritual y emocional a nuestras vidas que nos va a permitir poder levantar la bandera de Jesucristo cada día, y eso es lo que nos va a hacer que nosotros estemos firmes a la par de aquel que nos llamó. Así que nada, bueno, los esperamos, pasamos a la dirección como cada martes de nuestra iglesia, es Generación para Restaurar, Aguado 6598, Aguado y Hernandarias, estamos en una cuadrita de Blas Parera, así que nada, para los que nos están oyendo. ¿Qué producción detrás de cámara? Hoy hay producción, ya nos vamos a ir terminando de instalar, así que gracias una vez más a todos por acompañarnos como cada martes, por estar ahí desde el otro lado, acompañando con un mensajito, acompañando, oyendo. Así que nada, gracias a todos y como cada martes vamos a declarar que la palabra no vuelve vacía, sino que va a cumplir todo aquello para lo cual Dios la ha enviado. Así que nada, desde acá, ¡chau!